Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Ponte al Día. Hoy centrados en algo tan importante como el cuidado de la salud, puesto que se celebra el Día Internacional de la Salud. Por ello, hoy en todos los programas de esta casa de Televisión Canaria nos centraremos y les contaremos todos los detalles, por ejemplo, sobre la donación de sangre. Cuando eres cirujano directamente eres capaz de sanar a las personas de una manera muy directa. Cortando, uniendo, suturando, consigues arreglar o reparar aquello que está roto. Y cuando no puedes arreglarlo, pues puedes sustituirlo, ¿no? Una de mis herramientas más habituales es el sistema robótico de última generación Da Vinci, que me permite hacer procedimientos torácicos de una alta complejidad. En una ocasión tuvimos que tratar a una niña muy pequeñita de 2 añitos y junto con los intensivistas y pediatras de aquí del hospital materno conseguimos que saliese adelante. Años después, yendo un día por la calle, pues me encontré a sus padres con la niña ya más crecidita, y el gesto de agradecimiento que les di no se paga con dinero. Casi podría decir que llevo la enfermería en el ADN. Mis padres fueron enfermeros de este hospital durante muchos años y la pasión por la profesión me la transmitieron desde pequeña. Lo que más me gusta de mi trabajo es planificación de los cuidados encaminados a mejorar la salud del paciente. Me gusta el trabajo bien hecho, la gestión de los recursos humanos y materiales para que los pacientes recuperen la salud. El peor momento ha sido la época de pandemia. No estábamos preparados para un escenario como ese. Ha sido un reto diario, pero me quedo con la satisfacción de haber aportado mi granito de arena en ayudar a los que más lo necesitaban. Y lo sigo haciendo cada día. Somos vida. Seguiremos viendo historias precisamente de ellos, de los protagonistas de la salud. Pero ahora, como les decía, vamos a estar muy pendientes a lo largo de todo el programa de esa donación de sangre en Canarias, un recurso, como saben, imprescindible y para el cual podemos ayudar fácilmente, solamente donando. Alberto Fabricio, desde Gran Canaria. Buenos días, Wendy. Radio Televisión Canaria comienza este jueves una nueva campaña social de responsabilidad social corporativa con motivo del Día Mundial de la Salud este jueves 7 de abril. Con el lema Somos Vida, pues se llevarán a cabo una serie de acciones para poner el valor, el papel de nuestros sanitarios, que da pistoletazo, como ven, con esta donación de sangre, campaña de donación de sangre, y es por ello que se ha instalado esta guagua en las instalaciones del Cebadal, donde se encuentran la sede de los informativos de esta cadena de Televisión Canaria. En unos minutos vamos a contar con varios protagonistas para que nos digan cómo es esa sensación de donar sangre y también de decirles a todos ustedes que estamos en este lugar y que pueden venir a donar sangre. Gracias, Alberto. Muy buenos días a todos. También en Tenerife se lleva a cabo esta campaña para concienciar, entre otras cosas, sobre la importancia de esa donación. La unidad móvil allí se encuentra en el campus de Guajara de la Universidad de La Laguna. Mira Casanova. Buenos días, compañeros. Sí, así es, y es que hay que recordar que hoy es un día muy importante y además que nuestro archipiélago Canarias necesita cerca de 300 bolsas diarias de sangre para cubrir el stock necesario, y uno de los grupos sanguíneos más demandados es el cero positivo. Como bien indicabas, estamos ahora mismo en el campus de Guajara, dentro de la Universidad de La Laguna, donde se ha puesto esta unidad móvil que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Hasta aquí se podrá acercar muchísima gente a donar sangre, porque hay que recordar que donar salva vidas. Y lo vamos a ver durante el día de hoy, porque vamos a estar aquí en directo durante toda la mañana en Ponte al Día. Gracias, Nira, pero también vamos a hablar de otros asuntos como es la violencia vicaria a raíz del último suceso acaecido esta misma semana en Sueca, en Valencia. Un hombre con orden de alejamiento sobre su mujer mataba a su hijo de 11 años en su propia casa. Enseguida vamos con todo ello y con más cosas como ese horizonte que se nos dibuja el próximo 20 de abril, porque ese día vamos a decir adiós a las mascarillas en interiores. Pero ahora, en este momento, vamos a ver cómo se acerca el fin de semana, la Semana Santa, en cuanto al tiempo se refiere. Adrián Cordero, espero buenas noticias. Buenas noticias les traigo hoy, Pedro, Wendy, porque desde luego hoy ya lo habrán notado que tenemos bastante más claro el cielo sobre el archipiélago, un poquito tapado todavía al norte de Gran Canaria, pero sale el sol hoy ya, por ejemplo, en Tenerife, tenemos sol en otros puntos de las islas, enseguida lo vemos, ese sol que va a ir ganando terreno de cara a los próximos días, y también lo habrán notado, hoy la chaqueta a primera hora un poco más fina y a mediodía, primera hora de la tarde, manga corta. Por lo tanto, buenas noticias en el tiempo, buenas noticias que les traigo
traemos también de cara a la Semana Santa. Hoy, precisamente aquí, en Tiempo al Tiempo, en Ponte al Día, responderemos a sus preguntas sobre el tiempo que hará en la Semana Santa. Esta Semana Santa me quiero ir para los cristianos. Pues en Semana Santa me iba a ir a La Palma. Mira, tenemos 4 procesiones buenas en la laguna. Yo espero que esta Semana Santa no sea como los fines de semana que están pasando últimamente, que el tiempo cambia de ras a ras. Pues a coger un poquito de aire, la verdad que necesitamos. Vamos a ver si nos ayuda el solito, por lo menos en el sur. Y en este programa, ya lo saben, siempre estamos muy pendientes de la última hora, que en este momento pues pasa por el encuentro que mantienen Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, nuevo líder del Partido Popular. María Muñoz. Llega el sol y veremos a ver también si esos cielos se despejan en el ámbito político. Esta mañana reunión a las 11 horas peninsulares entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular. El objetivo era afianzar un poco la política actual. 11 acuerdos que van desde la actualización de la Constitución y la renovación del Consejo General del Poder Judicial y también medidas de aspecto económico, por ejemplo, como por ejemplo la bajada de los impuestos, un punto clave para el líder popular. Ya veremos a ver qué es lo que nos deja esta reunión, pero desde luego el objetivo es, como digo, afianzar el ambiente político y el cómo está en las manos de los líderes. Gracias, María. Entendimiento y consenso es principalmente lo que pedimos. Lo comentábamos al arranque de este programa. Semana trágica en España. Jordi, de 11 años, ha sido el primer niño asesinado por violencia vicaria de este año 2022. El pasado domingo su padre acabó presuntamente con su vida en su casa de Sueca, en Valencia. Todos tenemos muy presentes, como saben, el doloroso y terrible caso de Ana y Olivia, del que en este mes de abril se cumple ya un año desde que su padre la secuestrara y terminara con la vida de las pequeñas. Este es el sonido de la indignación. ¡Cadena perpetua! ¡Asesino! Un hombre asesinó brutalmente a su hijo de 11 años en la localidad de Sueca, en Valencia. Fue el pasado domingo. Es el último caso en España de violencia vicaria, aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer mediante sus hijos. Una lacra social que en nuestro país ya ha dejado 46 menores asesinados desde que comenzaron los recuentos en 2013. Fue en ese año cuando José Bretón asesinó a sus hijos, a los pequeños Ruth y José, en Córdoba. La audiencia provincial le condenó a 40 años de cárcel. En 2015, David Oubel, conocido como el asesino de Moraña, mató a sus 2 hijas pequeñas con una radial. Fue condenado a prisión permanente revisable por la audiencia provincial de Pontevedra. E imposible olvidar el caso que conmocionó al archipiélago y a toda España. Las pequeñas Ana y Olivia desaparecieron junto a su padre Tomás Jimeno en Tenerife en primavera del año pasado. Toda la isla se volcó en la búsqueda de las menores. Pero tras varias semanas, los agentes hallaron el cadáver de la hermana mayor en el mar, a 3 kilómetros de la costa. La Guardia Civil señala al padre como el autor del secuestro y asesinato de las menores. A día de hoy, los cuerpos de Tomás y Olivia permanecen en paradero desconocido y la familia aún no se ha recuperado. Según Naciones Unidas, este tipo de violencia causa un dolor permanente e irreparable a las madres. Ellas acaban con un sentimiento de culpa por la pérdida, una sensación que las condena a una muerte en vida. Ya lo han visto. Padres que terminan con la vida de sus hijos para hacerle daño a sus madres. En este punto de la mañana saludo a Kika Zumero, creo que ya nos escucha, directora del Instituto Canario de Igualdad. Muy buenos días, Kika. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? A una se le revuelven las entrañas cuando ve este tipo de noticias de las que lamentablemente tenemos que seguir informando. ¿Cómo se puede atajar esta violencia vicaria, Kika? Pues sí, desde luego se revuelven las extrañas y recuerdas todas y cada una de las víctimas de niñas y niños que hemos tenido que lamentar en este país.
¿Cómo atajarlo? Pues esto es un trabajo en cadena, y en el que principalmente tienen que intervenir y que están bien conectados e interrelacionados todas las áreas que forman parte de ese protocolo, de esa cadena institucional en cuanto se abre un nuevo caso de violencia de género. Hablo pues de esa red institucional, de ese protocolo interinstitucional que tenemos en Canarias con todas las áreas, cuerpos y fuerzas de seguridad, sanidad, justicia, educación, cabildos, etcétera. Es fundamental estar bien, que haya una muy buena coordinación, pero también es una labor de toda la sociedad y de todos los sectores de la sociedad seguir sensibilizando. Esto no se va a acabar de un día para otro, desgraciadamente. Esto es una carrera de fondo. Tenemos que seguir sensibilizando, seguir visibilizando una violencia y una realidad que están viviendo muchos millones de niños y niñas en este país, porque hay millones de casas, creo que son cerca de 9 millones, si mi memoria no me falla, de hogares en los que se está viviendo violencia de género y por lo tanto donde hay un peligro vital de seguir o de continuar con vida. Es fundamental también la acción que se tiene por parte de justicia, del área de justicia, y yo creo que el área de justicia está demostrando además en estos últimos tiempos avances en materia legislativa y jurídica que nos permiten proteger mucho más a esos menores de sus progenitores, de sus padres en este caso. Kika, así has mencionado ahora una cifra que la verdad nos ha llamado bastante la atención. ¿Cuántos menores pueden estar afectados por sus progenitores en este caso, en caso de violencia machista? El estudio lo sacó hace 2 años el Consejo General del Poder Judicial. No quiero fallar en las cifras, por eso decía muchos millones, pero si la memoria no me falla, podríamos situarlo entre 7 y 9 millones. Estoy segura de que en esa franja está, lo que no estoy segura es de la cifra exacta porque ya no la recuerdo, pero vamos, que son muchos hogares, muchísimos hogares, los que están viviendo una situación de violencia de género en nuestro país. Kika, falta justicia. Voy a ser muy clara y muy tajante porque al final, orden de alejamiento, se prohíben las visitas en el caso de muchos padres que están separados. Falta justicia en estos casos. Falta justicia, falta coordinación, falta que la coordinación sea mucho más fuerte y falta también sensibilización por parte de todos los sectores de la sociedad. Si toda la sociedad vamos a una, pues desde luego esto se podría atajar de una manera mucho más eficaz porque lo importante es que las mujeres se sientan protegidas. Justicia hay y la justicia actúa y el sistema que tenemos desde los gobiernos... ¿Pero es suficiente? Evidentemente hay un camino por recorrer y siempre se va a poder mejorar, pero desde luego que se está haciendo y que tenemos herramientas para prevenir y para que estos casos no pasen, desde luego eso también es cierto, pero es verdad que tenemos que estar muy bien coordinados y que si la sociedad no está sensibilizada, pues evidentemente pues el avance será más lento y tenemos que seguir reforzando con dinero público, las instituciones, recursos humanos y económicos para que ámbitos como justicia, sanidad, educación puedan seguir fortaleciendo esa labor que hacen. Y ahí, desde luego, no queda un tramo por recorrer. Kika, otra de las preguntas que también quería formularte, ¿qué buscan aquellas personas que todavía a día de hoy siguen negando que exista una violencia vicaria? Pues ahí sí te puedo ser corta y sincera y clara, permanecer con sus privilegios. Seguir viviendo con los privilegios que la sociedad, esta estructura social, esta cultura que tenemos, patriarcal, desde luego, les ofrece. Por ejemplo, ¿qué tipo de privilegio te refieres a eso? Privilegios, bueno, pues claro, pues es la estructura en la que vivimos, una estructura donde ubica a la mujer en un lugar, al hombre en otro, evidentemente la mujer siempre es subordinada y al hombre en lo público, al hombre en los puestos de poder, no es palabrerío que repetimos siempre. Todavía no ha habido una presidenta de gobierno de Canarias, todavía no ha habido una presidenta del gobierno estatal. Todavía los puestos de poder, ahí están los estudios, además que lo acaba de sacar la Diputación del Común a colación, están los estudios que dicen que los puestos de poder en este gobierno de Canarias todavía siguen estando mayoritariamente
mayoritariamente compuesto por hombres. Es cierto que en nuestra consejería, afortunadamente, somos más mujeres, y digo afortunadamente porque por lo menos intentamos hacer un ejercicio de equilibrio al que difícilmente podemos llegar en este gobierno. Mientras esto se siga sustentando, mientras no se siga viendo que la violencia que se ejerce del hombre hacia la mujer es una violencia estructural, que no es cuestión de los hombres o de ser hombre o de ser mujer, es cuestión de una cultura y de una educación. Hasta que no veamos que esa cultura y esa educación establecen estructuras de desequilibrio entre los hombres y las mujeres, pues evidentemente seguiremos avanzando muy poco a poco. Pero qué privilegio, no hay más que coger los datos y verlos, claro. Kika, nos estamos quedando prácticamente sin tiempo. Te centrabas prácticamente en todo este ejercicio que tenemos que hacer, en la lucha constante, diaria, para que se termine con esta lacra, es la visibilización y también sensibilización. Ya para terminar, ¿cómo podemos empeñarnos precisamente en esas dos tareas que todavía nos quedan por delante? Pues a través de los grandes agentes de cambio y de socializadores, que son, por supuesto, las familias, pero toda la comunidad educativa, es decir, educación, y ustedes son uno de los 4 o 5 agentes que hay de cambio, son los medios de comunicación. Hacer lo que están haciendo, seguir sensibilizando, poniendo estos temas sobre la mesa para que la sociedad lo conozca, esté informada y sepa cómo detectarlo. Kika, gracias por haber estado con nosotros, directora del Instituto Canario de Igualdad. Un saludo y bueno, esperemos que no tengamos que seguir informando de esta violencia vicaria. Que tengas buen día. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, me ha dejado frío esa cifra, 7-9 millones de niños que podrían estar en peligro por esa violencia vicaria. Vamos con otros asuntos. Ya saben que hoy se celebra el Día Mundial de la Salud y en Televisión Canaria, en Radio Televisión Canaria, estamos dedicando buena parte de nuestra programación a ello y también a la importancia de donar. Hasta 4 veces al año pueden donar sangre los hombres y una menos las mujeres. Es por ello que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia recuerda la importancia en la regularidad en esa donación. Y lo más importante, ya lo saben, salva vidas. Vámonos ahora al campus de Guajara de la Universidad de La Laguna. Nira Casanova. Buenos días, Pedro. Pues como tú decías, muchísima gente que se ha animado a venir hasta este punto, hasta el campus de Guajara, para intentar salvar vidas y ayudar con esas donaciones. Recordemos que lo decíamos antes, cerca de 300 bolsas diarias es el stock que necesita en estos momentos nuestro archipiélago, nuestro archipiélago Canarias. Y tengo conmigo a Olivia Delgado, senadora del Partido Socialista por la isla de Tenerife. Ella está justo rellenando este formulario pues para poner tu granito de arena, ¿verdad, Olivia? Sí, es muy importante que todos pongamos nuestro granito de arena porque la sangre es muy necesaria para salvar vidas. ¿Quién no conoce a alguien que haya necesitado o bien directamente o algún familiar o incluso tú mismo alguna vez en tu vida sangre? Me comentabas además que eres donante habitual. Es un proceso sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo, solo hay que venir, rellenar los formularios y nada, esperar un poco hasta que te toque, ¿no? Siempre has estado muy vinculada al municipio de Arico, me lo comentabas antes fuera de cámaras, un municipio que, por cierto, demanda bastante sangre, bastante stock de sangre. Sí, y además en municipios como Arico, donde nos conocemos todos, es habitual que si alguien se va a hacer una intervención quirúrgica, un vecino, un amigo, un familiar, pues lo comente en su núcleo, en su entorno cercano, para que vayan pues los donantes que son necesarios antes de esa intervención quirúrgica. Y la verdad que la gente es muy solidaria en ese sentido. Donar sangre no cuesta nada, es un gesto muy sencillo y que ayuda a salvar vidas. Muchísimas gracias, Olivia Delgado, senadora del Partido Socialista por la isla de Tenerife. Y vamos a continuar, como les comentaba, compañeros, aquí durante toda la mañana, pues animando también a la gente a que ponga su granito de arena, done sangre y ayude a salvar vidas. Gracias, Nira. Lo cierto es que la salud, desgraciadamente, porque tendría que ser uno de los pilares de nuestra sociedad, ha cobrado una mayor importancia tras la declaración de la pandemia, cuando, bueno, lo recordarán, todos salimos a apoyar con nuestros aplausos a los sanitarios que estaban ahí en primera línea. Ahora, que parece que la pandemia entra en otra fase, sigue siendo fundamental tener presente no solo nuestros sanitarios, sino también otros asuntos, como estamos viendo, como la donación de sangre. Si están en Las Palmas de Gran Canaria, pueden acudir a la unidad móvil habilitada frente al Centro de Producción de Televisión Canaria, en el polígono del Cebadal. Allí está Alberto Fabricio. Alberto, creo que estás acompañado con Dani Calero, presentador de Cógeme si puedes.
Buenos días, Pedro. Sí, como tú dices, seguimos delante de esta unidad móvil, de esta guagua del Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia. Así que si nos están viendo, ya saben que se pueden acercar hasta las 7 de la tarde, pueden venir y aportar su granito de arena. Como tú dices, estamos con una de las caras más conocidas de Radio Televisión Canaria, con el presentador que nos hace reír todas las tardes. En este caso, no sé si debería decirle, Daniel Calero, ¿dona si puedes o no? Yo soy de fatiga, pero bueno, habrá que intentarlo. ¿Qué podemos decirle a toda esa gente que nos esté viendo y también a esos seguidores de Cógeme si puedes, si están en Las Palmas de Gran Canaria o la isla de Gran Canaria? Pues que se acerquen hasta aquí, estamos aquí en el Cebadal, en las instalaciones de Radio Televisión Canaria, que vengan a donar, que se acerquen, porque es muy importante. Evidentemente, nosotros muchas veces no somos conscientes de lo que supone un pequeñito esfuerzo por nuestra parte. Al final salvamos vidas y contribuimos a que se puedan realizar operaciones a menores, a adultos, a personas mayores, que también, además, son múltiples las cadenas que van corriendo por redes sociales de que se necesita sangre de tal tipo, de cual tipo, y yo creo que es muy importante. Es lo que tenemos que hacer todos. Y sobre todo mandar el mensaje de no esperar a que se realicen, ¿no?, estas campañas o esos llamamientos urgentes, sino que sea algo durante todo el año. Claro, el Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia lo lleva realizando durante todo el año. Siempre solemos ver guaguas como esta, incluso un poquito más pequeñas, en centros comerciales y demás. Así que en cualquier momento que a alguno le cuadre, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Muchísimas gracias, Dani. Ya vemos que hoy no te has animado, pero esperemos a ver si algún día te animas. No, me lo estoy pensando, porque a mí lo de las agujas me da una fatiga tremenda, pero bueno, yo me lo voy a plantear y antes de irme de aquí seguramente pasaré por la guagua. Pues ya saben, todas las tardes, Cógeme si puedes, a partir de las 3:35 de la tarde, no se lo pueden perder, con Dani Calero, muchas risas, y aquí seguiremos con más invitados en unos minutitos para donar, para seguir donando y que ustedes vengan a donar. Por cierto, mucha suerte en la nueva aventura. Muchísimas gracias, Alberto, y gracias a Dani también. Volveremos contigo, Alberto, a lo largo de todo el programa. Y ojo que nosotros también, en cuanto terminemos Ponte al Día, nos vamos a ir a donar sangre. Adrián, tú y yo, después de que termine el programa, a colaborar con esa campaña de donación de sangre. Ahí estaremos, Pedro, ahí estaremos esta próxima tarde, desde luego colaborando, contribuyendo e intentando que todos ustedes también se animen en este día tan importante en Radio Televisión Canaria. Adrián, yo no te quiero meter presión, pero se está acercando el primer fin de Semana Santa y muchos canarios, todos los canarios están pendientes de lo que tienes que decir. De momento parece que se van las nubes y aparecen los claros. Ha mejorado bastante la cosa, Pedro. Yo creo que ha mejorado bastante la cosa, nada que ver con lo que teníamos en los últimos días. Muchas menos nubes esta mañana en general en prácticamente todo el archipiélago. Esta va a ser también la tónica de cara a los próximos días y también la subida de temperaturas, Pedro. Eso es importante, que eso quiero escucharlo. Que se ha notado bastante, y de hecho va a seguir haciéndolo en los próximos días. Mira, fíjate, por ejemplo, las temperaturas que tendremos hoy en las islas más occidentales. En este caso hablamos de capitales. Valverde, Hierro, bueno, siempre un poquito más corta, 17 grados, pero Santa Cruz de la Palma ya 20 grados, que no está nada mal, Pedro. San Sebastián de la Gomera, 21 grados y Santa Cruz de Tenerife, 22. Ojito, esos 22 grados en Santa Cruz de Tenerife no es poca cosa, ya empieza un poquito ese calor. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy tú y yo, en cuanto salgamos de la donación, lo mismo todavía nos da tiempo a... No sé yo. Esto las islas occidentales, Pedro. Vamos a ver las orientales porque el panorama es muy parecido también. Ya lo ves, Las Palmas de Gran Canaria 21 grados, Puerto del Rosario 21, Arrecife también 21. Por lo tanto, en fin, son los valores que tocan a estas alturas del año. Es que hay que tener en cuenta, Pedro, que de lo que veníamos era de valores propios del invierno en las islas. Claro, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, Izaña esta semana, el lunes, no pasaba de los 3 grados y hoy va a llegar a 15. O sea, fíjate, sobre todo en las cumbres se ha notado esa subida de temperaturas, una barbaridad, Pedro. Son temperaturas agradables, acordes con el tiempo en el que estamos, en el mes de abril, de cara a Semana Santa, pero donde más se ha notado esta subida de temperaturas es en las cumbres, ¿no? Exactamente, eso es lo que te comentaba, sobre todo, pues por ejemplo, hemos visto el caso de Izaña, hemos visto el caso del Roque de los Muchachos, y ya sabes, Pedro, que aquí nos gusta mucho irnos a la cumbre, y hoy nos vamos a ir muy cerquita de las cumbres de Gran Canaria con nuestro compañero colaborador Ferran, para que nos cuente desde allí pues cómo se ha notado esa subida de temperaturas en las cumbres. Buenos días desde Tenteneguada. Bueno, pues empezamos el jueves con un poquito de nubes que yo creo que darán paso a un día hoy espléndido. Las temperaturas han cambiado, han subido un poquito, ya no hace ese frío que hemos tenido días anteriores y bueno, a esperar una jornada
lo más apacible posible, a disfrutarla. Nada, chicos, tener un buen jueves y a disfrutar del día. Saludos. Espectacular el cielo en Gran Canaria. Qué en esa bonito cumbre. estaba, Pedro, qué bonito estaba el cielo en esa cumbre. Y ya lo saben que en este momento lo que hacemos todos los días es recordarles el número de WhatsApp. Pedro, Vamos a ver hoy te ese lo dejo número. a ti. Venga, hoy te lo dejo a ti. He de reconocer que todavía no lo sé de memoria, pero vamos a intentarlo. 683-636182. Ese es el número que tienen, al que tienen que enviar esos vídeos para que nosotros los pongamos aquí en Ponte al Día y se vean, claro. Cumbres, rinconcitos, ventanas afortunadas, ya saben, todo lo que les contamos todas las mañanas aquí en Ponte al Día, en la sección de Tiempo al Tiempo. Y por cierto, Pedro, qué susto, ¿eh? Susto el de... en Murcia, en Molina de Segura, terremoto de 3 grados que se ha sentido ampliamente por la población. Se ha sentido mucho, sobre todo es de ahí de donde viene el susto, porque dirán ustedes, bueno, un terremoto de 3,2 grados tampoco ha sido para tanto. Sí ha sido, porque los terremotos en Murcia, Pedro, normalmente suelen ser muy superficiales. Ha tenido muy poca profundidad. Fíjense, por ejemplo, en la cámara que les mostramos cómo temblaba la tierra esta pasada madrugada en Murcia. Ahí lo estamos viendo, empieza el vídeo, sí. Pedro, y enseguida vas a ver cómo esa cámara de esa jaula, que es una jaula de un loro, el tambaleo que se pega. Sí que se nota. Además, bueno, es un terremoto de 3 grados, pero es lo que dices tú, que bueno, debido a las características de la zona donde está Murcia, son más sentidos que a lo mejor en otros lugares. Sí, de hecho ya saben que para medir los terremotos medimos la magnitud y la intensidad. La magnitud es exactamente a lo que corresponde el temblor y la intensidad es cómo ese temblor es sentido por la población. La intensidad ha sido 4 y esto quiere decir que ha sido un terremoto ampliamente sentido. ¿Por qué motivo? Pues como les decía al principio, porque ha sido muy poco profundo. Eso sí, que nadie se asuste, no ha pasado nada, no ha habido ni tan siquiera daños materiales, pero para que te hagas una idea de lo importante que es la profundidad del terremoto, el de Lorca, que seguro que lo recuerdan, año 2011, en mayo, una tragedia absoluta, fue solo de magnitud 5. Es decir, es una magnitud importante, pero tuvimos terremotos de magnitud similar, por ejemplo, en el enjambre sísmico de La Palma, y los efectos no fueron los mismos. Por lo tanto, muy atentos a la profundidad de los terremotos, porque eso condiciona bastante, Pedro. Menos mal que no ha pasado nada, pero seguimos hablando de las pequeñas aportaciones de grandes personas que, bueno, pues que apuestan por cuidar nuestra naturaleza, y seguimos hablando, Adrián, de las abejas negras. Seguimos hablando hoy de las abejas negras. Ayer ustedes nos hicieron llegar sus comentarios y la verdad que vimos que les gustó la historia de la abeja negra canaria, que está muy amenazada. Y hoy, Pedro, lo que le hemos querido preguntar a Juan Morales, que es esa persona que está poniendo su granito de arena para proteger esta especie, es por qué realmente hay apicultores que traen otras especies que no son de las islas. ¿Qué ganancia hay? Claro. Y la verdad es que Juan Morales no se lo explica. Vean la segunda parte de este reportaje. Hablamos de la abeja italiana, hablamos de otro tipo de especies que se han introducido en las islas, pero que vienen de climas que son completamente distintos al que tenemos aquí. No nos olvidemos que la abeja italiana para de poner la reina por frío. En Canarias eso no existe, no hay frío para que la reina llegue a dejar de poner. Entonces, si esos animales siguen poniendo, cuando llega el final del verano, hay mucha población de abejas y muy poca comida. Esa colmena va a morir por inhalación, va a morir por hambre. Eso realmente, si nos ponemos a mirar, es un maltrato animal. Y entiendo que esto, por lo tanto, incluso si lo miramos desde un punto de vista de la rentabilidad, la producción de miel entonces será menor. Claro. Ellas mismas se la... Lo que pasa es que hay apicultores que llegan y le quitan la miel, se la quitan, y si se muere, pues hacen otra. Ahí está, ya eso no son apicultores de que les gusten las abejas, son apicultores de que les gusta la miel. Hay dos tipos de apicultores. La abeja negra para de poner huevos, de criar hijas, según la comida que entre. Si entra mucho néctar como estamos ahora, empieza a sacar mucha cría. Pero si no entra comida, para de poner.
Qué trabajo tan técnico, tan laborioso, tan minucioso. Muy particular, ¿eh? Y la experiencia con Juan fue tremenda. Vamos a ver más entregas porque la verdad es que fue fascinante y sobre todo una persona que tanto nos gusta en este programa, que está poniendo su granito de arena para defender a esta especie tan importante en el archipiélago, Pedro. Desde luego. Adrián, ¿tiempo ya para la previsión del tiempo para las próximas horas? Titular, que ya te daba al principio, tiempo mucho más tranquilo que en los últimos días, más sol. Suben las temperaturas, menos nubes, sin lluvias hoy en el archipiélago, lo vemos todo. A continuación empezamos como siempre por las islas más occidentales e insistimos, esta tarde es muy poco probable que llueva prácticamente nada, si caen 3 gotas al norte de Tenerife esta próxima tarde, pero al final del día, pero a mediodía se van a abrir muchísimos claros, unos claros que van a ser muy evidentes hacia el Hierro, hacia La Gomera, hacia el sur de La Palma y con temperaturas que en zonas bajas suben, pero suben mucho en cumbres. En cualquier caso, ya vemos como por ejemplo en la isla de Tenerife, Granadilla, de Abona, llegamos hasta los 20 grados y en otros puntos de las islas occidentales nos acercamos, a pesar de ser medianías. Por lo tanto, temperaturas mucho más primaverales que las que teníamos los últimos días. Esto en cuanto a las islas occidentales. Nos vamos hasta las orientales y bueno, como suele ser habitual, el panorama, como suele ser habitual, ahora que se ha tranquilizado el tiempo en las islas, que llevamos unos días que vaya tela. Pero bueno, hay mucho sol al sur de Gran Canaria, sur de Fuerteventura, sur de Lanzarote. Pueden aparecer en la parte más oriental de las islas al final del día 4 nubes de tipo medio, pero enmarañarán el sol, poquito más, y hay un poquito de nube agarrada al norte de Gran Canaria, pero tampoco será gran cosa, con temperaturas que en estas islas más orientales crecen y suben aproximadamente hasta los 20 grados. Por lo tanto, ya hoy un chapuzón en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria, chicos, y como les contaba antes, el fin de semana más sol y más calor. Después vemos la previsión para Semana Santa. Bueno, a ver si podemos Hoy sí me ha gustado a mí la previsión. Hoy me ha gustado mucho, Adrián. Así me gusta, con buenas noticias. Bueno, seguimos con más cositas, Wendy. Sí, hacemos un alto en el camino aquí, por lo menos en este punto, porque yo me voy. Sí, yo me voy, como siempre. Bueno, dejándome aquí. Es que llega nuestra sección de pionera y hoy lo cierto es que es un auténtico placer, hoy sí que me voy a sentir cómoda, poder saludar a una compañera. ¿Qué quieren que les diga? Y en este caso, saludo a Herminia Fajardo. Estoy encantada de saludarte yo también aquí. Primera mujer titulada en periodismo que ejerció en el archipiélago. Ahí es nada. Yo no lo sé, porque, en fin, hay mujeres muy importantes en el periodismo de Canarias. Lo que pasa es que parece que se han olvidado de ellas, aunque ahora Natalia Sosa está en candelero, porque ha sido el año pasado le dedicaron el Día de las Letras Canarias a Natalia Sosa, mujer importantísima en el periodismo de Canarias. Que se vayan escuchando nombres. Y Margarita Sánchez Brito. Afortunadamente en el periodismo, como en otras disciplinas, hay muchas mujeres que están empeñadas en sacar del olvido a muchas mujeres, sean científicas, sean historiadoras, sean mujeres. Hay un dicho que dice, más vale tarde que nunca. Lo importante es que se visibilicen. Que se visibilicen y que ustedes jóvenes se encarguen de ellas, de traerlas al primer plano. En ello estamos. Porque hay muchas. En ello estamos. Herminia, ¿le parece si conocemos...? No me digas de usted, porque entonces... Herminia, ¿te parece? Es que ya esta gente por ahí me está tratando como una señora mayor. ¿Te parece? Yo quiero disimular. Hay que disimular, ¿no? Vamos a ver un fragmento de lo que ha sido la trayectoria de Herminia Fajardo. Ve. Herminia Fajardo es la primera periodista titulada en ejercer en Canarias. Es ella y muchas personas a la vez. Trabajó con seudónimo por la dictadura. Además, siempre está acompañada de personas y personajes como el Che Guevara, Nicolás Guillén y John Lennon. Nada del ser humano le es indiferente. ¿Sabes qué me dicen muchas mujeres de tu generación? Las tachaban de mal carácter. ¿Tú no sabes lo que nos decían? ¿Qué les decían? Nos decían, las feministas son locas, son amargadas, no tienen sentido del humor, son bigotudas, no se afeitan las piernas. Mira, y salimos limpias, ¿verdad? Y salimos limpitas, limpitas. ¿Te hace feminista? ¿Qué te despierta tu interés? Yo no sabía feminista? lo que era eso. ¿Cuándo te das cuenta? Yo no sabía eso. Antes del año 75, antes de que se muriera Franco, ya nosotros habíamos creado la Asociación de Mujeres Canarias. ¿Cuáles eran las principales reivindicaciones? Pues mira, todas.
el aborto, el divorcio. Te vas a reír, pero una de las primeras era que se acabara con el Código Civil, porque en el Código Civil tú no eras persona. ¿Estoy hablando con Herminia Fajardo o con Catalina Feo? Pues mira, Catalina Feo surgió cuando empecé en la corresponsalía de la BBC de Londres y todavía estaba Franco vivo. Y entonces no era oportuno dar tu nombre, por si acaso. Hija adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Te hizo ilusión? Hombre, es que no me lo creía, primero porque no tenía méritos ninguno para ser hija adoptiva. Si te pido que clausures esta conversación con un pregón. Es que vecinos, vecinas, amigos, amigas, vengan a la Plaza de Santo Domingo, una de las plazas más bonitas y con más personalidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ahí hemos podido ver, Herminia, un pequeño fragmento. Yo me he quedado con muchas cosas, vamos por partes. Tenía que escribir con seudónimo. ¿No le daba rabia tener que ocultar su nombre cuando escribía sobre algo? Eran tantas las rabias que teníamos que esa era una más. Pero es que después la llamaban malhumorada y con carácter. Bueno, eso era el feminismo, eso no era por... El seudónimo era, pues bueno, el puro franquismo, ¿no? Era un poco... resguardarte de lo que pudiera pasar, pero después ya seguí utilizándolo en algunas corresponsalías, como en el periódico de Cataluña, y me gustó porque siempre me quise llamar Catalina, me gusta mucho lo de Catalina, y Feo porque es mi segundo apellido también, ¿no? Pero nos llamaban peludas y nos llamaban sudorosas. A mí eso me choca muchísimo. Pues mi niña, que hayan tenido ese aspecto antes de las mujeres, ¿no? Pero bueno, que parecía un acto de rebeldía. Esto lo que pasa es que es un programa cortito, pero es que era mucho más que eso. Era muchísimo más que eso. Era el no ser persona y el ser propiedad del hombre que te tocara cerca, o tu padre, o tu hermano, o tu marido, lo que fuera. Por ejemplo, Herminia, tenías que ir a cubrir una entrevista pues con el director de, con el ejecutivo de, con el presidente, porque antes, y sigue pasando a día de hoy, ponían caras raras cuando iba una mujer a entrevistarle. Ponían cara condescendiente, es decir, era como, ay, mira ella, qué jovencita, mira la que mona, mira cómo viene. Mira qué mona, ¿no? Sí, eso era la imagen, más que... Imagen. De todas formas, yo he de decir que fíjate que yo empecé a ejercer, empecé en un periódico que se llamaba La Tarde, que en Tenerife lo conocen mucho, sobre todo la gente mayorcita, con un periodista fantástico que era el director, que era Alfonso García Ramos, y empecé en el año 65, 66, y después ya empecé a trabajar en Bruselas, cuando me fui a aprender francés, y había casualmente una plaza de prácticas en la agencia F en Bruselas, y un pariente mío, que es un personaje estupendo de Lanzarote, que se llama Leandro Perdomo, tenía un periódico en Bruselas que se llamaba Volcán, y entonces él se enteró que había una plaza de prácticas en la agencia F y ahí estuve. Entonces empecé en los años aquellos muy duro. Herminia, ¿qué fue lo más duro de siendo mujer, pues abrir camino al resto de periodistas? En mi caso, me incluyo en aquel entonces. Hombre, ¿qué fue lo más duro? Lo que era duro es que las mujeres nos atreviéramos, que las mujeres nos lanzáramos. Y después, afortunadamente, en el periodismo, yo he de decir que en aquellos años, yo empecé en la provincia en el año 68 y tuve la suerte que habían compañeros míos que habían estudiado en la escuela de periodismo conmigo. Y entonces pues éramos de igual a igual. Personalmente yo no puedo decir que sufriera discriminación, pero yo veía la discriminación en otros campos y en otras mujeres. ¿Te llegaste a sentir comprometida precisamente con el resto de mujeres que sí sufrían esa discriminación y por ese simple hecho tener que comunicar y visibilizar lo que se estaba viviendo? ¿O no? Y con muchas dificultades, porque uno de los temas que acabas de tratar con Kika Fumera, que es terrible, ¿no? Que les queda mucho a ustedes por hacer, pero le queda mucho sobre todo a los hombres. La violencia machista, no acabaremos con ella hasta que todos los hombres no sean conscientes, hombres que tienen madres, que tienen hermanas, que tienen primas, que tienen novias, lo que les va en ello. Los hombres tienen que marginar a los otros hombres
Sí. Cuando al final es un tengan trabajo... algún resabio machista, Claro, es que ni reírse de un chiste. Nos llamaba la atención antes que comentaba Kika Fumero que alrededor de 1,5 millones de niños pueden sufrir el riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia. Son sensibles a recibirlos en casa, que es un dato que nos estremece y que tenemos que visibilizarlo. ¿Por qué parte de quién reciben esos malos tratos y esa violencia? Por parte de los hombres. Yo que estoy viendo aquí un montón de hombres y me gustaría que todos tomaran conciencia de ello y que predicaran. Que es un trabajo colectivo. Con sus congéneres. Es colectivo, pero es sobre todo trabajo de hombres. Igual que el feminismo, también es trabajo de hombres. Necesitamos hombres feministas. Necesitamos hombres que peleen codo con nosotras, porque ganamos nosotras y ganan ellos. Herminia, vamos a hacer un pequeño alto, nos vamos a ir con nuestra compañera de redacción, luego precisamente en relación a este tema del feminismo, porque tienes mucho que contar en tu trayectoria, lo vamos a abordar, pero antes nos vamos a ir con nuestra compañera María Muñoz, porque en el día de ayer perdíamos una compañera, la primera mujer del tiempo, que daba el tiempo en España, Pilar Sanjurjo. María Muñoz, triste noticia para el periodismo. Absolutamente. Ayer conocíamos esa noticia, Wendy, ya bien lo has dicho, fallecía Pilar Sanjurjo, la que fuera la primera mujer presentadora, la primera mujer en dar el parte meteorológico en la historia televisiva de aquí, de nuestro país, de español. Bueno, alcanzaba todo su éxito alrededor de los años 70 y 80, también perteneció a esa generación de primeros presentadores en dar ese parte meteorológico, compañera de Mariano Medina y Eugenio Martín Rubio, y si recordamos, echamos la vista atrás, la veíamos, ¿no?, en aquella época dar el parte meteorológico de una forma un tanto analógica. La recordarán seguro que muchos de ustedes dibujando, ¿no?, en una pizarra, en pizarra y tiza en mano, dibujando nuestro país y también pintando esos principales fenómenos atmosféricos, fenómenos meteorológicos que acusaban por aquella época nuestro país. Era experta en predicciones marítimas y entre sus principales méritos también destaca el que participase en la primera expedición, de las primeras mujeres en participar en expediciones en la Antártida para estudiar sobre todo los efectos del agujero en la capa de ozono. Gracias, María Muñoz, por hacernos un pequeño relato de esta mujer que tristemente nos dejaba ayer y que mujer como tú, Herminia, que nos han hecho camino también en el mundo del periodismo. Bueno, y que se atrevía a ir a la Antártida a hacer esa expedición, que ahí es nada. Eso es fantástico, ¿no? ¿Quién pudiera, ¿no? ¿Quién pudiera haber tenido esa experiencia? Herminia me estaba mirando y me dice, bueno, es que me lo decía justo antes de empezar esta entrevista, y dice, Wendy, yo soy periodista, pero antes soy feminista y yo busco la igualdad. Y fíjense ustedes que ella, no sé por qué año exactamente, creo que alrededor del año 70, crea la asociación, una asociación feminista. Imagínense ustedes, con Franco vivo. Perdona, ¿cómo fue aquello? No la creé yo, la creamos una grupo de compañeras. Una de las fundadoras. Nosotros empezamos a reunirnos y sobre todo uno de los temas, bueno, aparte muchos temas, te voy a contar una cosa muy rápida, a ver si da tiempo. Cuando nosotros empezamos a reunirnos con un proyecto de decir queremos cambiar, queremos ser personas, queremos no tener que pedir permiso a nadie cuando queremos salir, queremos no tener que pedir permiso si queremos estudiar, porque necesitabas la autorización del hombre de turno que te decía antes, pues éramos mujeres de diferentes, en órbita, estamos en los últimos estertores del franquismo y hay que situarse en eso, ¿eh? Y entonces eran mujeres que estaban relacionadas con distintos partidos, ¿no? Pues con el Partido Socialista, con el Partido Comunista, con otras organizaciones, con sindicatos, y de repente nos dimos cuenta que nuestras reivindicaciones no tenían nada que ver con la de los compañeros, ¿no? Que incluso no lo entendían. Entonces nos negamos a hacer correa de transmisión de esos partidos y empezamos a reunirnos todas. Nos reuníamos tanto en Tenerife como en Gran Canaria, grupos de mujeres, pues profesionales, pero también trabajadoras de otros oficios, que planteamos un proyecto común de reivindicación. El primero fue cambiar el Código Civil, ser personas. Y después ya, a partir de ahí, que nos legalizaron, muerto el dictador, año 76, empezamos con las reivindicaciones de las que ustedes disfrutan ahora, pero que no se pongan muy contentas porque las pueden perder, porque ganar cuesta mucho, perder no cuesta nada. Por ejemplo, el divorcio o el aborto, que fueron de las primeras que planteamos.
Y entonces sí, cuando salíamos a la calle a manifestarnos, que éramos poquísimas, nos decían de todo, de putas, de sinvergüenza, de todo. Bueno, pues gracias a esos insultos que nosotros recibimos, ténganlo en cuenta, ustedes tienen la situación que tienen. Pero ojo. ¿Qué tanto hemos tenido que seguir luchando y todavía lo que queda? Ojo, miren cómo está Polonia, miren cómo está Hungría, miren cómo Occidente ha dejado abandonadas las afganas. Parece que ya Afganistán no existe ni las mujeres afganas. Mientras exista una mujer que no disponga de sus derechos y sea persona, hay que estar batallando. Pero aquí podemos perder como no nos espabilemos. Mira, Herminia, esto da para mucha Castilla conversación. León. Claro. Es que nos quedamos sin tiempo. nada. Sin tiempo. Te traeré para otra pionera, para otra sección. Gracias por ilustrarnos y sobre todo ese espíritu de lucha. Todavía las nuevas generaciones que tenemos que seguir llevando a cabo. Ustedes y no estén dispuestas a perder nada. Gracias, Herminia. Nada. Gracias, un placer, de verdad. Nos ha gustado mucho ese pedacito de trayectoria, tus palabras. Nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y en casa, apunten, 20 de abril, después de Semana Santa, que desaparecen las mascarillas en nuestras vidas. El día 20 desaparecen las mascarillas de los interiores. Pero hay excepciones. ¿Tendremos que seguir llevándolas en el trabajo? A continuación resolvemos todas las dudas en Ponte al Día. A punto de dar las 12 del mediodía, seguimos en directo aquí en Ponte al Día en Televisión Canaria. Wendy, el horizonte está puesto en ese 20 de abril. Es el debate, es lo que está comentando la calle y lo que vamos a tratar también aquí hoy. Efectivamente, porque me voy yo, Pedro, el próximo 20 de abril las mascarillas en los interiores, como saben, dejarán de ser obligatorias. Supone un paso más allá en nuestra convivencia con el virus. Para ello, se ha convertido en un complemento a la hora de salir al exterior. Para otros, un pesado lastre que ha condicionado la vida desde principios del 2020. Hagamos un repaso de cómo y cuándo se establecieron en nuestra rutina. Nos remontamos, si les parece, a finales de febrero del año 2020. En ese momento, ya con diversos casos en España, pues el gobierno aseguraba que no eran necesarias y mandaba un mensaje de tranquilidad a la población para no caer en el alarmismo. En marzo, el Gobierno empieza con la recomendación de su uso para el personal sanitario y para los positivos, pues no sería hasta el mes de mayo de 2020 cuando se obligara a usarla en los transportes públicos. Tan solo 15 días después, esa obligatoriedad se extiende a todos los ámbitos. La mascarilla llega para quedarse. Durante todo este tiempo han convivido con nosotros, desde las mascarillas higiénicas que reguló el Gobierno, pasando por las quirúrgicas y también las denominadas FFP2 y FFP3, consideradas de mayor protección. Mucho debate se ha generado al respecto sobre cuál es la más recomendada según donde nos encontremos. Otro aspecto que ha generado es el gasto. Su uso obligatorio ha hecho que desembolsemos en estos 2 años de pandemia 700 euros en mascarillas quirúrgicas y más de 1.500 euros en FFP2, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios. Dejaron de ser obligatorias en exteriores en verano del año pasado, pero en diciembre, a las puertas de la Navidad y ante la explosión de la variante Omicron, el Gobierno decidió nuevamente su obligatoriedad. Con la bajada de la incidencia tras el azote de la sexta ola, nos la pudimos quitar al aire libre siempre y cuando mantuviésemos la distancia de seguridad o no acudiésemos a grandes aglomeraciones. Ahora parece que vislumbramos un horizonte. El 20 de abril, un día después de su aprobación en el Consejo de Ministros, será entonces cuando dejen de ser obligatorias también en los interiores. Eso sí, tendremos que seguir haciendo uso de ella en el transporte público, en los centros hospitalarios y en las residencias de mayores. Me gusta la aprobación porque ya la gente debe acostumbrarse a usar sin usar la mascarilla. Creo que todo el mundo está con el... Lo veo fatal. Yo por lo menos de momento no la quitaría. Porque la gente se sigue contagiando. Yo misma con mascarilla y todo he estado contagiada y ve mucha gente que está muy constipada y está detrás de usted tosiendo en todos los lados.
Pues yo creo que debe ser una retirada parcial, nada más que en cuanto a la calle, ¿sabe? Hombre, todavía existe el miedo de que nos podamos contagiar o que todavía está el virus y ya como que no sea obligatorio tenerlo en sitios cerrados o en algunos sitios. A mí personalmente me causa algo de intriga. Pasados 2 minutos de las 12 de este mediodía, ya saben que en este programa contamos con los mayores especialistas que nos ayuden pues, a entender y comprender los asuntos que nos interesan. Es por ello que podemos saludar, un placer, José Antonio López Guerrero, profesor titular de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, que ya saludo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Primera pregunta, yo creo más que clara. ¿Qué le parece? ¿Considera buena noticia la retirada de las mascarillas en interiores? Bueno, me parece legítimo, ¿no? O legítima la preocupación que han mostrado muchos de los ciudadanos a los que acabáis de entrevistar, pero quiero decir que aunque se acabe la obligatoriedad de llevar la mascarilla, no se hará obligatorio no llevarla. O sea que digamos que pasamos de estar tutelados por el gobierno a pasar a estar tutelado por nuestra propia responsabilidad. Yo pienso seguir llevándola, además de los entornos donde va a seguir siendo obligatorio, entornos hospitalarios, centros médicos, en transporte público, en residencias, pues también allí, por ejemplo, ahora dentro de poco, en Semana Santa, aunque estemos en exteriores, miles de personas agolpadas en torno a una procesión, pues yo me la podría seguir llevándola. José Antonio, Sí. y sinceramente, ¿cómo cree usted que va a recibir la gente esta noticia? ¿Que la seguirá llevando o no? ¿Hará como usted? Bueno, pues esperemos que la responsabilidad sea esa norma no escrita que utilicemos la mayoría. De hecho, debo decir que los españoles nos hemos portado bastante bien con las normas. No basta con ir por los aeropuertos fuera de España para ver que prácticamente los que llevamos las mascarillas seguimos siendo los españoles. Quiero decir que en algún momento hay que dejar de poner obligatoria esta medida. En todos los países se está pensando en Europa igual. Y de hacerlo después de Semana Santa, quizás una semana después hubiera sido más interesante para dar tiempo a ver en qué se traduce la relajación de algunas medidas ahora en Semana Santa. Pero como digo, en cualquier momento esa medida tiene que entrar y a partir de ahí pues a ser responsables de forma individual. En Canarias, según los últimos datos, se encuentra en riesgo medio, con una incidencia de 745 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Sería aconsejable que las comunidades autónomas como Canarias fueran las que decidieran según su situación? Sería una opción. De todas formas, es cierto que lo ideal sería esperar a que, como decíamos en otras olas, que el virus bajara de los 50 casos por 100.000 habitantes y demás, y que la presión hospitalaria bajara del 5%. Finalmente, en toda Europa, en vista de la sexta o quinta ola, según en qué país, con Omicron, se tomó la decisión de tomar como parámetro principal esto último, la presión hospitalaria. Y esto nos permite ser de momento optimista. Dicho esto, indicar que quizás sí se podría considerar que cada comunidad autónoma hiciera sus propias normativas, pero estamos acostumbrados a que hemos hecho 17 guerras, y no me gusta este término con lo que está cayendo, por desgracia, sobre el pueblo ucraniano, pero hemos hecho 17 luchas contra el virus a lo largo de la pandemia, una por cada comunidad. Yo creo que hay que vigilar la presión hospitalaria y, en cualquier caso, ninguna de las medidas que decaigan hoy tiene por qué ser un proceso irreversible si la condición se tuerce y así lo requiriera. Precisamente de eso le quería preguntar, porque el uso de la mascarilla en interiores es una medida, como sabemos, pues muy icónica y bastante visible. Y si pudiera suponer esto la eliminación, que se transmita el mensaje de que ya no hay necesidad de ninguna medida y que la gente se la tome como tal. Sí, acabaremos llegando a eso porque, sobre todo en Occidente, algo que no ocurrió en algunos países asiáticos. Por ejemplo, antes de la pandemia estuve en un congreso en Japón
y veía que la gente joven en el metro y demás llevaba mascarilla. Pregunté que si era por la contaminación de Tokio y demás. Me dijeron que no, que era una medida que llevaban, que no sabían de cuándo venía esa medida, y luego indagando venía del año 1918, de la mal llamada gripe española, que hubo un cambio de paradigma y la gente empezó a preocuparse. Me gustaría creer que de alguna forma ese cambio de paradigma, con un poquito de ayuda de los gobiernos autonómicos y centrales, un poquito de información, pues se convirtiera en algo pues que nos pudiera acompañar. Pues si esas imágenes de ir a trabajar, toserle, como ha dicho creo una de las entrevistadas, que tienes a alguien en el cogote que te está tosiendo, te está echando sus virus, pues esas imágenes deberíamos intentar pues eliminarla, ¿no? De forma que las personas con sintomatología, de forma consciente y responsable, usáramos mascarilla, que sigue siendo una buena defensa contra los patógenos exteriores. Mucho me temo que en Occidente, una vez muerto el perro, como se suele decir, se acabe la rabia y en un par de años sea ya algo muy lejano lo de las cuarentenas, las mascarillas y demás. José Antonio, ya para terminar, aprovechando pues toda esta realidad que nos está ilustrando, un mensaje para todas aquellas personas que estén deseando que llegue el 20 de abril y al mismo tiempo también abogar por esa responsabilidad, como decíamos, en residencias de mayores y también en los hospitales. Sí, pues al margen de los lugares donde va a seguir siendo obligatorio el uso de mascarilla, mi mensaje sería el que he dicho antes, que la eliminación de la obligatoriedad de llevar la mascarilla no significa una obligatoriedad de no llevarla, que seamos conscientes y que sepamos y que no tenemos que seguir ni siquiera haciendo gasto de mascarillas nuevas, desechables cada vez, que además suponen un problema medioambiental de cierta consideración. Podemos tener una colección de mascarillas reutilizables, lavables, y para un momento determinado, en algunos entornos con mucha aglomeración, poderla llevar. Y ser responsables, y aquellas personas con sintomatología, sea de gripe, de coronavirus o de otros patógenos, pues intentar en la medida de lo posible salir lo menos de casa, y si se sale, desde luego, ahí sí, con mascarillas de alto poder de filtración. José Antonio, gracias por haber estado con nosotros y por haber arrojado luz desde un punto de vista muy crítico y profesional sobre el término de estas mascarillas en interiores. Que tenga un buen día. Igualmente, un abrazo. Profesor titular de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Hablábamos de ese final de las mascarillas. Pedro, yo me sumo a su responsabilidad y en interiores de momento todavía, mientras se pueda, la seguiré llevando. Bueno, veremos que no vas a ser la única, seguro, siempre toda precaución es poca. Y seguimos hablando de salud porque hoy en la botica nos van a hablar de las alergias. La primavera ha llegado, se ha resistido un poco, pero ya está aquí. Y claro, son muchos los canarios que temen a esta estación, Arguiñe. ¿Cómo se van a enfrentar a ella? Pues este año, Pedro, podemos decir que les va a dar un pequeño respiro, incluso ya se lo está dando. Y es que resulta que este año las características meteorológicas les han favorecido. ¿Por qué? Porque ha sido el segundo año más seco y también el cuarto más cálido en los últimos 60 años. Y si bien es cierto que los canarios, en su mayor parte, son alérgicos a los ácaros, ¿qué sucede cuando llega la primavera? Que se les junta también la alergia al polen. Y entonces tienen que lidiar con ambas alergias. Para hablar de ello, además, hoy tenemos a nuestra boticaria, a Laura Botella, que ella es vocal de alimentación en el Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, Laura. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de alergias. Cuéntanos, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos detectar que tenemos alergia? Sí, buenos días a todos. Feliz Día Mundial de la Salud. Estoy encantada de estar aquí. Bien, como bien comentas, Arguiñe, en Canarias la principal alergia que se presenta es a los ácaros, ¿vale? Que son unos artrópodos pequeñitos, invisibles al ojo humano. Pero es verdad que en primavera también se suman los síntomas a los del polen. Entonces la sintomatología principal de una alergia siempre va a ser el picor. Picor en garganta, en nariz, en ojos y en la piel. En la piel se desarrolla una urticaria, en los ojos un lagrimeo, en la nariz una congestión nasal y un goteo, y en la garganta pues tos y también mucho picor. Y si van a peor toda esta sintomatología o este cuadro, pues podemos tener silbidos en el pecho, congestión, síntomas de asfixia. Entiendo que quien es alérgico lo es, pero ¿puede existir alguna forma de no acercarse a ciertos sitios o de aplicar ciertos métodos para evitar, ¿no? Igual tener tanta alergia? ¿Cuáles son? Sí, para evitar esta sintomatología,
Primero es alejarse de zonas húmedas, sea cual sea, si es polen como si es ácaros, las zonas húmedas no nos van bien. También, pues si estamos en primavera, una persona que es alérgica al polen, ir al campo en zonas de polinización no iría bien. Y si estamos en casa, si eres alérgico a los ácaros, es ideal abrir las ventanas, ¿vale? Ventilar. Pero si, por ejemplo, eres alérgico al polen, debemos cerrarlas, ¿vale? Para que no entren. Si tendemos la ropa, si somos alérgicos al polen, no deberíamos tender fuera porque se depositan las partículas de polen. Y bueno, pues ya que estamos hablando de ello, llevar la mascarilla. Y si, claro, si esos síntomas ya los tenemos, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué opciones tenemos? Hay varias. En oficina de farmacia, cuando vienen personas con síntomas de alergia leves, tenemos varios rescates. Por ejemplo, estos que tenemos aquí, cuando hay sintomatología ocular, ¿vale? Nos piden colirio. Este es un tipo de colirio, ¿vale? Que nos ponemos en botito, en frasco, y aquí saldría la gota. No sé si se ve bien. No sé si se verá. No lo sé. Vamos a ponerlo A ver, me aquí. lo pongo en la mano, si no. Aquí, ¿vale? Esto se Vale. pondría en el ojo. Este dispositivo es en bote, ¿vale? Un colirio en bote. El que tiene Erguiñe son dispositivos monodosis que son más fáciles de transportar, ¿vale? Cuando estamos fuera. Vienen así, ahí por ejemplo tenemos 4. Abre uno. Vale. Son de usar y tirar, ¿vale? Separaríamos. Y Ese, como lo ven, abriríamos tiene así. un capuchón. Exacto. Vale. Vacía en el ojo. Sería vaciar. Exacto, un par de gotas y puedes volver a taparlo. Sí, si no nos hace falta el colirio entero, lo taparíamos. Exacto. Hay algunos que no tienen el sistema de tapa, entonces simplemente nos lo ponemos y desechamos, que es bastante higiénico. Todo esto siempre hay que lavar bien las manos antes de utilizarlo. Eso si tuviéramos alergia con sintomatología ocular. Si tenemos en la nariz tipo rinitis, hay unos spray nasales, ¿vale? Descongestivos, que se utilizan así, son una bomba dosificadora, ¿vale? Y pulveriza. Puedes hacerlo tú también si quieres, Arguiñe. Vale, este sería para la nariz, pero también tendríamos otro, ¿no? Sí. Ese es un spray descongestivo que recomendamos no usarlo un largo periodo de tiempo. Y también están las famosas aguas de mar, que este lo vas a presionar tú porque va a salir disparado, ¿vale? Tiene una presión bastante fuerte. Vale, presionaremos, a ver si no mojo a nadie. Ahí. Vale, Vale. no sé si se ha visto. Las aguas de mar, ¿vale? Puedes darlo otra vez si quieres, si estás sin opción. Dale. Vale. Las aguas de mar, ¿vale? Como vemos, tienen distinta fuerza, ¿vale? Son bastante naturales, hay fuerza 3, fuerza 2, fuerza 1, que depende de la mucosidad, ¿vale? Pues tienen una potencia de disparo u otra. Si tenemos sintomatología en la piel, tenemos pomada, ¿vale? Para evitar el picor, o también incluso podemos tomar tabletas antihistamínicas, que esta sí suele prescribirla al médico. Esto sería el primer rescate, ¿vale? El primer remedio, síntomas leves y depende de cómo se manifiesten unas cosas u otras. Y luego ya, cuando hay una sintomatología más grave, el médico normalmente suele prescribir aerosoles. Y aquí vamos a tener 3 tipos. Los hemos traído porque consideramos que es bastante didáctico enseñarlo hoy aquí. El primero que vamos a enseñar es el aerosol tipo cartucho presurizado. Es salbutamol, ¿vale? Conocido mundialmente como Ventolin. Y vamos a enseñar cómo usarlo, ¿vale? Que este sí que es el que hemos tenido más o menos toda la vida, ¿no? Exacto. Es un dispositivo de rescate. Normalmente cuando nos lo dan, la primera vez para usarlo tenemos que agitarlo varias veces, ¿vale? Le quitamos la tapa, así. Vemos que nada obstruye la boquilla, agitamos varias veces, ¿vale? Para dinamizar el contenido. Y luego, con espalda recta, inspiramos, expiramos el aire y pulverizaríamos en boca, ¿vale? Ahí sale, perdón. Ahí sale. Entonces, cuando lo pulverizo en boca, tengo que contar 10. 10 segundos. Y luego expulsar el aire. Hay personas que no tienen la capacidad, ¿vale?, para aspirar ese aire tan potentemente. Entonces usamos las cámaras de inhalación. Tienen un orificio aquí, ¿vale?, versátil, donde van enganchados estos dispositivos bien. Y se presuriza aquí, no sé si se va a ver. Y queda dentro, ¿vale?, el polvo inhalado. Después tendríamos estos inhaladores. Exacto. Este, si quieres, lo puedes ir mostrando tú. Estos serían inhaladores tipo Aqualer, ¿vale? Cuando los dispensamos en oficina de farmacia, muchas personas no saben cómo usarlo.
Este que es así, lo abrimos pulsando la pestaña. Exacto. Aquí estaría el dispositivo abierto, pero hay que cargarlo. Hay otra pestañita que está aquí, que se movería para aquí, que se pulsa la palanca y aquí ya está cargado. Volvemos a expulsar el aire y aquí, en esta boquilla, pondríamos nuestra boca y aspiraríamos. Otra vez contamos 10. ¿Vale? Hay que tener cuidado de que en esta boquilla no se ponga ni la lengua ni los dientes para no obstruir. Y ya tendríamos por último este, que este es el más difícil, ¿no? El más actual, digamos, la tecnología más actual. Sí. Este, ¿cómo se instalaría la capsulita y cómo lo tendrían que utilizar los alérgicos? Sí, esto es un dispositivo Respimat, ¿vale? Entonces, la primera vez que nos dan este dispositivo tenemos que abrirlo y cargar los cartuchos, porque vienen así, ¿vale? El paciente se le dispensa el dispositivo y luego va a obtener cartuchos. Entonces, para cargarlo la primera vez se pulsa esta pestañita lateral, ¿vale? Ay, perdón. Así. Y se mete el cartucho para cargarlo. Se aprieta un poquito y en una superficie lisa soy un clic. Ahí, vale. Ya estaría cargado. Y luego ya se cerraría y entonces ya estaría Y listo aquí, para usar, aquí. que sería este. Exacto. Vale. A partir de ahí, ¿qué tiene que hacer un paciente? Tú eres mi paciente. Aquí ves que pone girar, ¿no? Vale. Gíralo. Yo lo giro, ya estaría Soy un listo. clic. Soy un clic. Se abre la tapa. Abro la tapa. Pon tu espalda en posición de respirar. Y ahora recta, expulsa el aire. Pulsaríamos en este botoncito que tenemos aquí y saldría el inhalador. El inhalador. Exacto. Muy bien. Nos van explicando aquí en la parte inferior lo que va quedando de dosis, ¿vale? Cuando sale un 10 en amarillo significa que quedan pocas. Y cuando está en rojo que hay que cambiarlo ya. Hay que poner otro de los cartuchos que tenemos dispensados. Y aquí arriba se pondría la pegatina para saber qué número de cartuchos estamos usando. Pues muchísimas gracias, Laura. Vamos ya con ese momento, con Canarias Pregunta, todas esas cuestiones, todas esas preguntas que tienen nuestros espectadores, nuestro público para nuestra farmacéutica. Vamos con la primera. Dice que las pastillas de la alergia dan sueño, ¿eso es verdad? Sí, las pastillas para la alergia, los antihistamínicos, al principio los de primera generación tenían como efecto secundario la somnolencia. Es verdad que a día de hoy se han creado las de segunda y las de tercera generación. Entonces, en esta sistemática de dosificación y de crear nuevos medicamentos, ahora ya se ha reducido mucho la somnolencia de los antihistamínicos, con lo cual se ha mejorado la fórmula bastante. Vamos con la siguiente, en este caso para los asmáticos. Yo con mis crisis, mi asma y con todo, no me da con mi inhalador. ¿Qué necesitaría más? Normalmente las personas que padecen alergia y asma, lo primero que tienen que hacer es alejarse del desencadenante, que parece una tontería, pero muchas veces no lo es. Es decir, si estoy en un ambiente con humo, con partículas en suspensión y demás, tengo que salir de ahí. Ese es el primer paso. Después también suelen tener un inhalador de mantenimiento, que es el que suelen utilizar. Y para estos casos, que son más graves, existen los de rescate. Por ejemplo, este que hemos usado aquí es un inhalador de rescate para espasmos bronquiales donde los conductos de los pulmones se bloquean. Entonces, esta es la opción que suele prescribir el médico. Si aún así no es suficiente, hay que acudir al médico. Pues Laura Botella Arguiñe, muchísimas gracias por esos consejos para todas esas personas que tienen alergias y que llegan en la primavera. Y a ustedes les digo, seguramente tienen ya apuntadas en sus agendas, el próximo 20 de abril va a dejar de ser obligatoria esa mascarilla. Hay gente que va a seguir llevándola, gente que no, pero nosotros nos preguntamos, ¿tendremos que llevarla en el trabajo? Lo vemos a continuación. El día 20 desaparecen las mascarillas de los interiores. Pero hay excepciones. ¿Tendremos que seguir llevándolas en el trabajo? A continuación resolvemos todas las dudas en Ponte al Día.
12:26 de la tarde, seguimos en directo aquí en Ponte al Día en Televisión Canaria. Ya saben que en esta casa, en Radio Televisión Canaria, estamos dedicando gran parte de nuestra programación al Día Mundial de la Salud y a la importancia de la donación de sangre. Vámonos a ese punto habilitado en el campus de Guajara de la Universidad de La Laguna, donde pueden ir a donar sangre. Allí está Nira Casanova. Nira, estás con Pilar Rumeu, nuestra presentadora del Telenoticias 2. Sí, así es, compañeros. Continuamos en la Universidad de La Laguna, exactamente en el campus de Guajara, donde hoy se ha puesto una unidad móvil para donar y donde se ha acercado muchísima gente, como puede ser Pilar Rumeu, presentadora del informativo del Telenoticias 2. Pilar, a poner tu granito de arena en la jornada de hoy. Por supuesto que sí, no podía faltar. Yo me comprometí, digo, el 7 de abril aquí estoy en la Universidad de La Laguna, y decirles que también en el Cebadal y que tienen todo el día, que todos podemos poner, mira, nuestro granito de arena. Son tan solo unos minutos y es verdad que donar sangre salva vidas. Es como el eslogan, pero es que es cierto. Además hemos visto durante la mañana que hemos coincidido con muchísimos compañeros de profesión que se han acercado hasta este punto. Sí, me he encontrado hasta compañeros de otras islas que están aquí. Todos hemos querido venir, durante los que hemos podido durante la mañana, y los que van a poder hacerlo por la tarde también van a estar aquí. Somos todos muy conscientes durante muchos años y trabajando en informativos que te voy a contar, de la necesidad de esas 300 bolsas de sangre al día que se necesitan en nuestro archipiélago. 300 personas generosas, solidarias. Un abrazo, te lo digo sinceramente, Nira, a todos los donantes, a todas esas personas que ponen pues ese tiempo para salvar vidas y para hacer que todos estemos un poquito mejor, que hay que tenerlo en cuenta, que a veces vamos a nuestra vida y hay que pensar también un poquitito en los demás. Muchísimas gracias, Pilar Rumeu, presentadora del Telenoticias 2 de esta casa de Radio Televisión Canaria. Como les decía, durante la jornada de hoy, tanto por la tarde como por la mañana, va a estar esta guagua que tengo yo aquí a mi izquierda, este punto de donación. Y es que ya lo decía Pilar Rumeu, 300 bolsas diarias es lo que necesita Canarias, nuestro archipiélago, y además recordemos ese grupo sanguíneo más necesario, el cero positivo. Muchísimas gracias, Nira. Esto ocurría en Tenerife con nuestra compañera Pilar Rumeu. Por cierto, si a nosotros nos pasa lista, no se preocupen que una vez terminemos el programa también tenemos que acudir a esta responsabilidad. Como decía Pilar, nos vamos a ir hasta otro punto, hasta la isla de Gran Canaria, concretamente en el polígono del Cebadal. Allí se encuentra Alberto Fabricio con otro compañero de la casa, con Paco Luis. Alberto. Buenas, compañeros, somos vida y donando sangre también estamos donando vida. Nosotros continuamos en este punto de donación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia instalado en el Cebadal, delante de las instalaciones de Radio Televisión Canaria. Así que si pueden, pásense por aquí. Ahora vamos a hablar con el presentador y la persona que a ustedes a partir de las 2:30 todos los días de lunes a viernes les actualiza de toda esa información. Estamos con quién, sino con Paco Luis Quintana. Muy buenos días, Paco Luis. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Buenos días a todos allá en casa, Pedro, Wendy, a todos en el programa. Claro, hoy había que hacer un alto en el camino. Yo lo suelo hacer varias veces al año. En este caso salimos del informativo unos minutitos para donar sangre, porque es un gesto que con poquito tiempo ayuda a mucha gente. Y sobre todo ese gesto que no sea solo cuando hay campañas de donación, cuando se hacen esos llamamientos urgentes, sino que sea algo habitual, ¿no? Durante todo el año. Exactamente, y además porque al final todos nos metemos en nuestra rutina y perdemos la noción de cuántas veces hemos donado, y hay que hacerlo mínimo 3 veces al año. Y cuando vienes a donar te encuentras pues con puntos como estos, una unidad móvil. Fíjense, ahora mismo estamos aquí con esta mesa, te tomas un refresquito, te dan un paquete de papas, una chocolatina, además conoces gente. Yo, Alberto, he conocido amigos y amigas en estas unidades móviles, y si no están disponibles porque no te la encuentras en la calle, la red de transfusión y de donaciones del instituto tiene un montón de sedes y puntos fijos en toda Canarias. Y sobre todo el miedo que tiene la gente a donar, quitar ese mito de que la donación duele. Absolutamente, miren, donar es algo así como, ¡pim!, ese pinchazo. ¿Te ha dolido? No, en absoluto. En absoluto. Pues nada, un pinchacito de nada que casi que te despiertas si vienes por la mañana y empieza a fluir esa sangre, llena esa bolsita, y esa bolsita, detrás de esa bolsa hay mucha esperanza y ayuda a muchísima gente. Pensemos por un momento que lo necesitamos, ojalá que no, cualquiera de nosotros, pues seguro que nos gustaría saber que hay suficientes reservas para atender nuestra necesidad personal. Así que eso se resuelve siendo solidario.
esa bolsita estamos ayudando a 3 personas y requisitos muy básicos: ser mayor de 18 años, tener buena salud y pesar más de 50 kilos. Así que animamos a todo el mundo. Animamos a todo el mundo y además, fíjate, mira, aquí la compañera que se está comiendo su paquete de papas, ¿ves? Pues mira, un regalito que se lleva. Y además, ahora que estamos en un periodo post-pandemia, toda la persona que haya tenido contacto directo con una persona positiva de COVID, pero que no tenga síntomas y ya se haya vacunado, puede donar, o sea que no hay ningún problema. No hay, Wendy, Pedro, excusas para dar un poquito de sangre. Pues ya lo saben, lo ha dicho Paco Luis y también se lo decimos a todos ustedes, no hay excusa para donar sangre, donar vida. Dejamos ya tranquilo a Paco Luis porque le estamos robando minutos, que él tiene que darnos las noticias a partir de las 2:30, así que muchas gracias, Paco Luis. A las 14:30 les espero ahí en Televisión Canaria para ver toda la actualidad. Hay un montón de cosas que contarles hoy en el Telenoticias 1. Un beso. Día Mundial de la Salud, hoy 7 de abril. Nosotros seguimos en unos minutos, les contamos más cositas aquí en Ponte al Día. Gracias Alberto. Bueno, no hay excusa para donar y a las 2:30 tenemos esa cita, como siempre, Telenoticias 1 con Paco Luis Quintana. Hoy es jueves, ya lo saben, y por tanto tienen también otra cita, en este caso con Fuera de Plano. Y ellos en ese programa de hoy tienen la mirada puesta en la invasión rusa de Ucrania, que desde el pasado 24 de febrero pues nos tiene en vilo. Laura de Pablo, ¿qué nos vamos a encontrar hoy a partir de las 10:15 en Fuera de Plano? ¿Qué tal? Buenos días, Pedro, Wendy. Pues mira, esta noche vamos a, como tú bien dices, a seguir tocando el tema de la guerra en Ucrania, la última hora, cómo sigue el conflicto, pero sobre todo nos acercaremos a las historias personales. Hemos entrevistado a unas hermanas, 3 hermanas de Bucha, que han llegado a Canarias, están refugiadas en Canarias, han salido de la guerra, están con una familia acogida aquí, y nos han concedido esta entrevista, nos han contado pues muchas de las cosas que ellas han visto. Desde aquí todavía tienen cierto contacto con sus padres y toda la información que les hacen llegar, pero si les parece vamos a ver un adelanto de la entrevista de esta noche. Vamos a ver. Mientras estábamos saliendo de Bucha a Irpen, pasábamos por esa calle donde donde han pasado los rusos y han dejado su técnica, han dejado sus bombas. Y cuando pasábamos por allí con el coche, yo y mis hermanas han visto gente muerta, las manos aparte del cuerpo, los pies aparte del cuerpo. Y con ese pensamiento que tengo que salvar a mí y a mis hermanas, hemos dicho adiós a mis padres, nos hemos abrazado. Me parece que nunca nos hemos abrazado tan como aquella vez, porque era un momento cuando tú no sabes si vas a volver a verles de nuevo y si van a estar vivos. Y era muy duro para mí porque me parece que, en mi edad no, me parece que en todas las edades es súper duro. Laura, ¿fuiste tú la periodista que les hizo la entrevista a estas 3 chicas ucranianas? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Porque es que lo estábamos escuchando y estamos acongojados. Todo el equipo se ha quedado igual cuando conocimos el caso de ellas 3, cuando toda la redacción, que además ustedes conocen muy bien cómo trabajamos en Fuera de Plano, todo el equipo cuando conoció este caso, pues quisimos demostrarlo, mostrarlo. Ellas querían hablar, que es lo más importante, sobre todo la mayor, que es la que hablaba español, sus 2 hermanas gemelas no hablaban español, querían contar el drama que se está viviendo en Bucha, porque hablábamos de Mariupol hace varias semanas, pero en Bucha, cuando finalmente han salido las tropas del ejército ruso y algunas familiares han podido entrar, se han encontrado con esta situación, ¿no? Con este drama, con esas imágenes que ella relata, y de verdad que estar conversando con ellas ha sido muy fuerte. Yo lo que quiero decir es que esta mañana me ponía en contacto con Laura y me decía: Wendy, anoche terminé a las 10 y pico de la noche, esta mañana a las 5, tuvimos la entrevista ayer, creo que nadie como tú, con tu sensibilidad y profesionalidad, podía hacer esta entrevista. Hay un equipazo en Fuera de Plano. Entonces invitar a todos los espectadores a que estén muy pendientes en el día de hoy, en esta noche, porque esta entrevista yo creo que nos va a poner a todos los pelos de punta, Laura. Sobre todo hacer
acercarnos a una realidad, a que ellas lo cuentan de primera mano. Yo creo que es importante, y ustedes también lo han contado cuando se han trasladado a la frontera, a una de las fronteras con Ucrania, es importante acercarse a las historias personales. Creo que eso no podemos nunca dejarlo atrás los medios, y es una forma de que la gente vea esa otra parte. También como la familia de acogida es muy importante, que el papel que juegan. Y yo también quería decir que ellos nos han pedido mucho hacer un llamamiento a la solidaridad también en Canarias, que siempre se ha demostrado en todas las crisis humanitarias, de poder acoger a tantas familias y mujeres y niños que siguen llegando huyendo de la guerra. Gracias, Pues, Laura. Esta noche tenemos una cita con Fuera de Plano. No nos vamos a perder esa entrevista. Enhorabuena por tu trabajo, Sí. como siempre. Les esperamos. 10:15 Fuera de Plano. Nosotros seguimos con más asuntos. Bueno, completamente cambiamos de tercio. Fíjense el tono que ha llegado a tener, bueno, pues esa polémica sobre Will Smith después de la bofetada que le propinaba a Chris Rock en la ceremonia de los Oscars. Sigue dando que hablar. Y bueno, antes de abordar ese tema, vámonos a nuestro punto de redacción. María Muñoz. El estrés ha podido prácticamente con Will Smith y va a ingresar en una clínica de rehabilitación por voluntad propia para saber gestionar esos picos de estrés y ansiedad, sobre todo después de lo ocurrido en esa gala de los Oscars edición 2022. Según fuentes cercanas a las familias recogidas por el periódico británico The Times, Will Smith se encuentra muy mal después de lo ocurrido e ingresará, como digo, voluntariamente en esta clínica por ataques fuertes de ansiedad y también estrés. Y además también hay que recordar que la Academia de Hollywood adelanta esa reunión que va a tener con los dirigentes para discutir esas consecuencias y esas acciones que van a recaer sobre el actor después de lo ocurrido, esa bofetada a Chris Rock. Bueno, pues para analizar toda esa polémica que todavía sigue generando, bueno, pues muchas reacciones, estamos ya con Leocadio, con nuestro psicólogo. Leocadio, bienvenido, ¿qué ha podido pasar para que Will Smith haya terminado por ingresar en una clínica? Mira, Yado, yo me alegro que Will Smith vaya a ingresar en una clínica. Yo creo que todos le teníamos muchísimo cariño hasta que vimos este arrebato y no lo entendíamos. Me parece que lo que nos está mostrando es que la salud mental hay que cuidarla, hay que estar pendiente de ella, hay que estar pendiente de ella en todo momento y probablemente lo que ha terminado es teniendo lo que se llama en inglés un mental breakdown, o sea, se ha venido abajo, todo su mundo anterior montado sobre una imagen agradable ha cambiado de un día para otro y es terrible para alguien que está, y ustedes lo saben mejor que nadie, permanentemente, efectivamente, expuesto. Yo me alegro mucho, igual debería haberlo hecho antes porque sabía cómo se podía encontrar, pero probablemente incluso su propia forma de ver las cosas, de abordarlas. No nos olvidemos que estamos hablando de alguien que se ha hecho a sí mismo, que ha conseguido ir escalando puestos y colocándose en situaciones como el primero en casi todo. Pues no ha debido ser nada fácil. Ahora lo que pedimos siempre, lo que pedimos en estas circunstancias es tener un poco de compasión con esta persona. Es verdad que lo que hizo fue un acto terrible, machista, absolutamente inclasificable e incalificable y que esperemos que no se vuelva a repetir, pero ahora hay que ha decidido ponerse en tratamiento y eso es bueno. Leocadio, ¿cómo se puede tratar este tipo de situaciones? ¿Cuáles son las técnicas que se llevan a cabo? Básicamente esto es manejo del estrés mediante relajación, probablemente mediante mindfulness, y evidentemente, según vean en la clínica, seguramente con algún tipo de tratamiento farmacológico que también pueda ayudar a que romper cómo se encuentra. Ahora tenemos a alguien en crisis. Para que nos entiendan los espectadores, estamos hablando de alguien que puede estar a punto de ingresar en un hospital por un miedo, un ataque a un corazón y que llegue al hospital y le digan que lo que tiene es un trastorno de pánico. ¿Puede ser que ese estado crítico de ansiedad, de estrés que ha vivido se haya agravado con toda la presión mediática y de la academia? Indudablemente. Porque él se habrá visto sí. la que se me viene encima. Totalmente así. O sea, Will Smith en este momento, si en aquel momento tuvo ese arrebato y estaba mal, en este momento evidentemente estoy convencido que está mucho peor y espero que la decisión haya sido tomada en base a
a criterios, digamos, médicos, psicológicos que le hayan aconsejado, y me parece muy bien, de hecho. Ese comportamiento que todos sabemos cuál fue, esa bofetada, ese que se subió al escenario para, bueno, pues reivindicar o protestar por ese chiste que había hecho Chris Rock, ¿es el síntoma de que anteriormente ya sucedía algo en él que no iba bien? O, bueno, este derrumbe ha sido a partir de ese momento. Hombre, obviamente es el síntoma de, digamos, la demostración de que algo no iba bien anteriormente. De hecho, si nos fijamos un poquito antes de lo que ocurre, él estaba sonriendo, Sí, pero segundos antes. Sí. Entonces toma una decisión, un arrebato, y este arrebato es indicador de problemas anteriores, seguro, que ya no entro ni salgo porque no tengo conocimiento, no es mi paciente, pero en cualquiera de los casos sí es probablemente un arrebato que ocurre por razones anteriores. Lógicamente no es un arrebato, no quiero decir que es ocasional, sí, porque espero que haya sido ocasional, pero que viene causado por cómo se siente esta persona y cómo probablemente no se haya fijado, como repetimos, estamos en el Día Mundial de la Salud y de la salud mental también. A veces porque no nos fijamos, no tenemos la paciencia de separar y preguntar, ¿y cómo estoy hoy? Eso sí, mirarnos al espejo y afeitarnos y tal, sí, pero escucharnos a nosotros mismos, para saber cómo estamos día a día. Yo pongo un ejemplo, Pedro, Wendy, nos montamos en el coche a primera hora de la mañana y a veces cuando estamos en el coche es cuando nos damos cuenta lo enfadados que estamos, porque pues yo un poquito antes vamos a salir y preguntar, oye, estoy enfadado, he dormido bien, he descansado bien. Todo esto es importante saberlo antes de salir y estar permanentemente, más en la época en que estamos viviendo, con una pandemia, con esto que nos ha contado Laura ahora, que es terrible. La verdad que tiene muchísimo valor y yo la felicito junto con ustedes a poder ponerte en ese lugar a escuchar durísimo. Ese tipo de Entonces todo esto al final termina, porque ignoramos en muchos casos nuestra salud mental. Lo que nos puede llegar a afectar, ¿no? Efectivamente, porque pensamos que estamos bien y al final, en una circunstancia de estas características, pues saltas, cuando evidentemente desde un punto de vista objetivo este señor, que es un showman brutal, no lo hubiera hecho nunca lo hubiera hecho. A ver, en cierto modo, y que se me entienda, ¿estuvo bien que en cierto modo ocurriera un caso de este tipo para visibilizar en muchos casos la situación de estrés que viven personas profesionales en el mundo de los largometrajes, de actores, actrices que están sometidos a importante presión, para visibilizar también y normalizar esta situación? Hombre, me da mucha pena por Will Smith, pero sobre todo porque no es una decisión que haya tomado él. Pero hace poquito vimos unas declaraciones de Fernando Tejero, un actor de televisión muy conocido. Si leen el libro de mi querido Bruce Springsteen, que habla de su depresión durante toda la vida, creo que estamos teniendo una época muy, muy interesante de personajes públicos que están mostrando que la salud mental hay que cuidarla también y que es algo muy importante que lo veamos, ¿no? Hombre, en este caso es duro decirlo así, pero sí probablemente nos hace ver que puede ocurrir también ese tipo de ataques de rabia que provoquen pues algo absolutamente incalificable e inclasificable, sobre todo si tenemos en cuenta al personaje, porque hay otras personas que sí tienen una cierta historia de ese tipo de actuaciones, pero es que él no tenía nada que pudiera pensar eso, era más bien una persona afable, agradable, como muy cercana. Yo creo que esto es un problema y todo eso, imagínense todo esto de golpe, se le viene encima. Una persona más bastante expuesta también a redes sociales y todo esto, y debe ser muy duro, la verdad que debe ser muy duro. De todo esto sacamos, Leocadio, que es muy importante también que nos escuchen, de acudir al psicólogo, de derribar ese tabú, de acudir antes de llegar a una situación de colapso como la que estamos viendo con Will Smith, ¿no? Sí. Es muy importante que nos miremos, nos observemos y que tengamos en cuenta que, claro, se nos rompe una pierna y no podemos caminar, pero a veces nos estamos levantando o llevamos meses sin poder dormir bien, nos estamos levantando con casi imposibles para salir de la cama y no lo tenemos en cuenta. Y yo creo que sí, sería importante, aparte de reivindicar que la psicología deberíamos tenerla ya en los centros de salud a nivel de todo el mundo, ¿no? Mucho más accesible. Leocadio, muchísimas gracias. Como siempre. Un gusto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero ya saben, seguramente lo tienen apuntado en sus agendas, 20 de abril, ese día, las mascarillas dejan de ser obligatorias, pero hay excepciones. Por ejemplo, ¿habrá que llevarla en el trabajo? Nos lo preguntamos en unos minutos, aquí en Ponte al Día. El día 20 desaparecen las mascarillas de los interiores, pero hay excepciones. ¿Tendremos que seguir llevándolas en el trabajo? A continuación resolvemos todas las dudas en Ponte al Día.
12:51 de la tarde, continuamos en directo aquí en Ponte al Día y es tiempo ya para nuestra mesa de análisis. Hoy, ya saben, estamos dedicando desde esta casa, desde Radio Televisión Canaria, toda nuestra programación a la salud bajo el lema Somos Vida, una acción de reconocimiento a la importancia de todos y cada uno de los que conforman el personal médico de las islas, así como nuestra labor también para colaborar en la medida de lo posible, por ejemplo, donando, lo hemos estado viendo. Hoy en nuestra mesa contamos con Levi Cabrera, que es secretario general del Sindicato Médico, bienvenido. Gracias. Con Leopoldo Ceja, secretario general del Sindicato de Enfermería. Con José Ángel López, psicólogo, y con Ana Goyanes, portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias. Bueno, vamos con los datos que nos van a dar pie al debate y al análisis. ¿Cómo estamos de salud en las islas? Bueno, vamos a echar un vistazo a distintas variables, comenzando con la actividad de nuestro sistema sanitario. Con datos de 2021 y según el Servicio Canario de Salud, el archipiélago cerró el año con 30.702 personas pendientes de una intervención quirúrgica. De ellos, 7.846 suman más de 6 meses de espera. Estos números se incrementaron un 25% respecto a 2020. La conclusión, la pandemia ha hecho crecer las listas de espera. ¿Cuánto esperan de media los canarios para ser sometidos a una cirugía, por ejemplo? Bueno, pues 144 días. Es algo menos de lo que aguardaban el año pasado, 6 días de diferencia. Pero si atendemos a otro dato, la mitad de los pacientes pendientes de una intervención esperan 89 días o menos. Sobre las consultas al personal médico y especializado, 116.561 canarios se encontraban en lista de espera a finales de 2021. Supone un 17,6% menos que en 2019, resultado, bueno, pues de la alta demanda durante la pandemia. De todas esas personas que se encuentran a expensas de acudir a consultas, 7 de cada 10 lo estaría haciendo por especialidades como oftalmología, dermatología, traumatología, rehabilitación y otorrinolaringología. El Servicio Canario de Salud tiene como objetivo acabar el año con un descenso de las listas de espera en un 30%, reducir la media de espera a menos de 90 días y en el caso de los pacientes oncológicos que esa demora no supere los 30 días. Y a tenor de todos estos datos sobre nuestro sistema de salud, recientemente conocíamos las principales causas de fallecimiento en Canarias. Hablamos de datos consolidados proporcionados por el INE referentes al año 2020. De ello se desprende que los infartos, el cáncer de pulmón y el ictus son las principales causas de muerte en Canarias. Son, bueno, pues patologías propias, según los expertos de países desarrollados. Estos son los datos y comenzamos ya con el análisis. Estamos viendo que, bueno, que tras el azote de la pandemia se han destapado, Levi, las debilidades de nuestro sistema sanitario. No, nuestro sistema sanitario ya tenía muchas debilidades antes de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es que se agraven más y se pongan de manifiesto esas deficiencias estructurales, sobre todo de recursos de financiación, primero, de recursos estructurales y de recursos humanos que venimos arrastrando desde el siglo pasado. El consejero anunciaba ayer, precisamente, que el Hospital El Mojón, que yo lo llamo ya Complejo Hospitalario El Mojón, CHEM, tenemos CHUC, CHUNS y CHEN. Bueno, el complejo hospitalario del Mojón va a ser un hospital terciario. Es que para la población que tenemos ahora mismo en el área de salud de Tenerife, según la legislación vigente de dotación de recursos sanitarios, tendríamos que tener 3 hospitales terciarios y al menos 2 comarcales, desde el siglo pasado. Eso es lo que corresponde por nuestra población y territorio. Como ves, tenemos solo 2 hospitales y no tenemos hospitales comarcales. Se han diseñado a principios de siglo. El Hospital del Sur todavía ya va más avanzado, ese embrión que está haciendo hospital, y el del Norte ni te cuento. Con lo cual, con esa estructura y los recursos humanos que se supone de los que están dotados, estamos muy por debajo de las necesidades asistenciales. En atención primaria tenemos un mapa de centros de salud del siglo pasado que no se ha desarrollado. En el barrio de la Salud, aquí en la zona metropolitana, tenemos centros de salud como el del Parque Marítimo, el centro de salud de Cabo Llano, centro de salud de Salamanca, que tenían que estar construidos desde la década anterior. ¿Qué pasa? Los profesionales están hacinados en los gladiolos,
En Finca España, en La Laguna, también hay otro problema. En Es conclusión, decir, que falta una reorganización de todos esos no, centros de tenemos salud. pocos recursos para la población que atendemos y eso pone de manifiesto las deficiencias que tenemos y por eso hay lista de espera. Bueno, pues precisamente por eso vamos a seguir avanzando porque hay mucho que analizar. Precisamente lo comentabas tú y se lo traslado a Leopoldo. Una de las principales reivindicaciones es precisamente, bueno, pues la falta de médicos, la falta de personal de enfermería en Canarias, ¿no? Falta personal para poder atender a toda la población. Básicamente es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Es decir, el déficit de profesionales, y hablo en concreto de enfermería, pues nos tendría que poner en unas cifras para llegar a la media del Estado, pues prácticamente no harían falta 1.000 enfermeros más. Tenemos una población, haciendo cálculos sobre 2 millones de población, el número de enfermeros que tenemos escasamente nos da para cubrir 4,8, 4,9. Pero es que esta cifra la teníamos prácticamente en el 2005. Se ha ido creciendo por parte del Servicio Canario de Salud con nuevas acciones, se ha contratado nuevo personal, pero seguimos arrastrando ese déficit histórico que es el que nos hace falta para cubrir. Ahora con la pandemia han aumentado las contrataciones, pero es que ahora necesitamos a ese personal para intentar ponernos en ritmo de crucero, es decir, recuperar todo aquello que la pandemia nos ha ido dejando atrás. Precisamente a raíz de la pandemia, la falta de personal, eso se traduce o se ha estado traduciendo, bueno, pues en una carga de trabajo para todo ese personal, una excesiva carga de trabajo, y eso ha derivado, pues bueno, pues en bajas médicas por estrés, por fatiga en el sistema sanitario. Efectivamente, estaba antes hablando con los compañeros, ¿no? Excelentes compañeros, excelentes profesionales, de los casos que resuelven continuamente, ¿no? Y de la responsabilidad que asumen cuando nosotros nos imaginamos a uno de estos profesionales con una persona adelante e intentando saber qué le pasa en unos minutos, ¿no? Entonces, esa responsabilidad se paga, ¿no? Porque ellos también se ponen enfermos, aunque no lo crean ellos, aunque no lo creamos nosotros los pacientes, también se ponen enfermos. Y la pandemia para ellos, en concreto, para el personal sanitario, ha sido una sobrecarga espantosa, no solamente por la sobrecarga de trabajo que tenían en un sistema ya afectado, ¿no? Hace 15, 20 años se hablaba de un 25% ya de profesionales quemados, ¿de acuerdo? 1 de cada 4 quemados, antes de la pandemia. Y no solamente por esa situación de sobrecarga, también ellos se enfrentaban a la posibilidad del virus, tenían miedo de contagiar estaban en primera línea, a la gente, ¿de acuerdo? Y luego una cosa que yo creo que no se le da mucha importancia, que estaban sometidos a una situación de incertidumbre, ¿de acuerdo? Ellos son profesionales muy técnicos, muy bien capacitados, muy bien formados, que se enfrentaban a un peligro que nadie sabía. Nadie sabía. Eso genera una carga tremenda, ¿no? Así hablamos de que se publican datos, estudios se están haciendo de un 35%, es una salvajada, un 35% de profesionales médicos con trastorno por estrés postraumático, que es muy serio, ¿de acuerdo? Y entonces, sí, efectivamente, les ha afectado mucho. Bueno, lo hemos estado viendo con ese número de bajas por estrés o por fatiga en nuestro personal sanitario, pero hay otro obstáculo más para todo ese personal, y es que es la temporalidad de los contratos. Esa es una también de las principales reivindicaciones de nuestros médicos y de nuestras enfermeras. Por supuesto, estamos teniendo un nivel de temporalidad excesivo desde hace muchos años y ahora está incrementándose. Las soluciones que se han dado no son las adecuadas, las que pueden darse son complejas de llevar a cabo, pero tiene que buscarse. Hay que buscar una forma de que nuestro personal que está muy bien formado no se vaya a otros lugares, no se vayan al extranjero, no se vayan a la península, de que los que tenemos estén estables, sepan qué es lo que va a ser de sus vidas en un futuro próximo y a largo plazo, que puedan tener una continuidad con sus pacientes, que sigamos esa longitudinalidad que nos caracteriza de atención primaria y que podamos trabajar con una forma lógica y sin estrés, sin ese estrés sobreañadido de no saber qué es lo que dónde vamos a trabajar. Necesitamos que muchos actores se pongan en contacto y muchos actores tomen parte de esta consolidación del empleo de la profesión sanitaria. Bueno, pues para tener un mejor contacto con el paciente, de los pacientes, precisamente es lo que vamos a hablar en este punto. Vamos a acercarnos más a su visión, a cuánto tienen que esperar, sus problemas, a sus resultados, una lucha centrada, Wendy, bueno, pues en respetar sus derechos y mejorar
la calidad de vida, y hay una asociación que los defiende. Sin lugar a dudas, en este caso, en esta problemática, no podíamos dejar de lado al paciente como principal protagonista e interesado. La pandemia ha hecho que valoremos más y mejor a nuestros sanitarios. Sin embargo, pues muchas veces los pacientes se sienten indefensos ante el sistema sanitario. Para ello es fundamental la labor que realizan personas como Carmen Flores, defensora del paciente. Carmen, muy buenos días. Buenos días. Y la pregunta va a ser muy clara y muy directa. ¿Cómo definiría usted la sanidad en Canarias? Bueno, ahora mismo tenemos una sanidad absolutamente con una situación gravísima. La palabra es gravísima, tanto en Canarias como en cualquier parte de España. Estamos hablando de Canarias y realmente la pandemia ha sido la excusa perfecta. Y en este punto de la situación de la pandemia y demás, ¿cómo cree usted que se puede mejorar? ¿Qué piden? Bueno, nosotros fundamentalmente lo que pedimos son muchísimas cosas, ¿no? Pero vamos a quedarnos con las principales. Sobre todo las que pedimos, por ejemplo, potenciar la atención primaria. Yo creo que es fundamental los medios, los profesionales. Ahora mismo, la atención primaria, que siempre ha sido la menos denunciada, y esto quiero dejarlo constar porque es muy importante, por el acercamiento con los pacientes, por la situación en que desde luego los médicos atienden a los pacientes viéndoles la cara, sentados con ellos y hablando con ellos. Por tanto, esto es muy importante. La atención primaria ahora mismo está dejada de la mano de Dios y en una situación que los propios profesionales, ahora mismo lo que no ha pasado nunca, estamos teniendo quejas de maltrato al paciente. ¿Pero por qué? Porque están colapsados, porque saturados, no tienen tiempo y porque ejercen más de videntes que de profesionales. Carmen, me imagino que lo habrás escuchado esta misma semana en el Pleno del Parlamento de Canarias. El Gobierno de Canarias pues había anunciado una inversión de más de 40 millones de euros para ampliar el denominado Hospital del Sur en Tenerife, el Mojón. ¿Es suficiente este tipo de deslocalizaciones? ¿Evitaría así los colapsos en los grandes hospitales? Pues no, lo siento mucho, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque no solamente hay que invertir en personal, que es fundamental, hay que darle digamos, un mérito que tienen los profesionales todos, desde el celador, la que friega, hasta los médicos que, desde luego, están en una situación no solamente de sueldo, sino también de capacidad. Es decir, un médico no puede estar muchísimas horas trabajando porque yo, como paciente, estoy en peligro. Y estoy en peligro porque el médico, por mucho que haga y por mucha sabiduría que tenga, no puede estar atendiendo muchísimos pacientes a la vez, porque no llegan. Esto es como la enfermería, no llegan. Y esa situación la pagan los médicos con este estrés de que se hablaba, pero también con el estrés del paciente. Y es importante que alguien que va a cuidar de la salud de un paciente esté en perfectas condiciones, porque si no, salimos perjudicados el uno y el otro. ¿Por qué? Porque las administraciones no son capaces de priorizar la sanidad pública. Es decir, todo el dinero que va a la sanidad privada tiene que revertir en la pública. Y en la pública, en medios y, desde luego, en personal sanitario. Carmen. Los médicos no son Dios, no son Dios. Alguno a lo mejor se lo creerá, pero no. Son seres humanos que no solamente enferman, sino que necesitan su tiempo para hacer diagnósticos y, desde luego, para hacer bien su trabajo. Carmen Flores, defensora del paciente, ya nos quedamos sin tiempo. Gracias por su intervención y ha dejado muy claro ese mensaje. Sobre todo nos quedamos con esa última parte, el cuidado de los profesionales sanitarios para que después eso se repercuta en la atención al paciente. Así es, Wendy. De hecho, vamos a continuar con el debate. Escuchábamos a Carmen Flores decir que, bueno, que se habían incrementado esas denuncias por maltrato, los pacientes denunciando al personal médico, bueno, pues por esa falta de atención, pero es que hay otro problema y es que los médicos, los enfermeros, todo el personal sanitario no puede atenderlos en condiciones. Ana.
Efectivamente, estamos teniendo una sobrecarga tan brutal que no pueden pretenderse que atendamos a una persona mínimamente con calidad si tenemos que ver 40, 50, 60 pacientes en una jornada laboral. Necesitamos como mínimo 10 minutos de media tirando por lo bajo. Tenemos que centrarnos en lo que nos están preguntando, en lo que están exponiendo, tenemos que explorarlo, tenemos que llegar a un razonamiento, tenemos que derivarlo, tenemos que hacer una carga burocrática que nos está comiendo y que no aporta en gran parte ningún valor para esa atención al paciente. Entonces nosotros necesitamos reforzarnos, pero tanto en número de profesionales como en tiempo para atender a los pacientes. Y en salud también. Y en salud, por supuesto. Hemos pensado, muchas veces se piensa que el médico lo puede todo, ella lo ha explicado muy bien, a veces se piensa que Dios, no somos Dios, somos personas que necesitamos reflexionar, que necesitamos tener la cabeza clara, necesitamos estar en pleno estado de facultades para poder atender todas las necesidades de nuestros pacientes. A medida que va pasando la jornada laboral, si tenemos un número razonable, podemos seguir razonando bien y podemos seguir haciendo una atención lógica, pero con tanta carga es imposible. Brevemente, porque tengo que pasar al resto de nuestros invitados, decías que 10 minutos es lo recomendable por cada paciente, pero ahora, ¿cuánto tiempo están dedicando? Bueno, en algunos casos estamos dedicando 3, 7, 15 minutos, cada uno lo que necesita, pero lo cierto es que es a costa de alargar nuestra jornada laboral o de hacer que los pacientes estén esperando. Esas esperas, ese maltrato que denuncian muchos pacientes, lo estábamos comentando, escuchábamos a Carmen, repercuten ya en la propia salud del paciente, que ya si sufre una patología se le añade este problema más. Claro, y porque entre otras cosas sabíamos, es una de las cosas que yo siempre digo que era previsible que esto ocurriera tras la pandemia, ¿no? Que era previsible que subiese el nivel de irritabilidad y de hostilidad en la población en general y por supuesto también en los sanitarios que lo han sufrido, ¿no? Entonces eso es la tormenta perfecta, ¿no? Personas con alta demanda que van a un personal sobrecargado y donde va a saltar la chispa en cualquier momento, ¿no? La sobrecarga de los profesionales, una cosa que los profesionales de atención primaria de los centros de salud demandan que se podría aliviar es la presencia de psicólogos generales sanitarios en los centros para descargarles de un montón de trabajo que ellos mismos lo sienten como sobrecarga, que es atender a esas necesidades psicológicas de los pacientes, ¿no? Esa es una de las cuestiones importantes, ¿no? para atender. Y luego algo importante que a mí me parece es que el propio sistema sanitario se comprometa en el cuidado de su personal, que a mí me parece que es una asignatura pendiente, pues sobre todo cuando en estos momentos lo están pasando fatal. Bueno, desde el Servicio Canario de Salud, según los últimos datos que hemos visto anteriormente, el objetivo estaba puesto en cerrar este 2022 con un 30% menos de lista de espera. ¿Ese porcentaje es factible? La lista de espera, en términos generales, es un indicador de que el sistema no está funcionando con la corrección y con las fórmulas que debe seguir. Básicamente se analizan listas de espera y situaciones de colapso en los servicios de urgencia. Si esas dos situaciones fallan, el sistema empieza a resquebrajarse por todos lados, no solamente ya en la atención primaria, sino también en la atención especializada. Entonces, se hacen diferentes opciones, pero siempre se utiliza el mismo recorrido, por tanto, los resultados siempre son los mismos. No se trata tanto de incrementar tantos programas de cirugía o de otras especialidades que se puedan plantear, sino en algunas acciones como en rehabilitación o en otras especialidades donde sí se puede, con unas actuaciones directas, mejorar las listas de espera. Es verdad que las listas de espera es un cubo de agua que está recibiendo constantemente agua y saliendo, y es difícil bajar la cifra, pero como decía antes, es un indicador de que algo no nos está yendo bien. Bajar del 30%, pues sí, como cifra nos gustaría, bajar el número de días de espera a todos nos gustaría, pero hay que abordarla con la seriedad suficiente. Bueno, en Canarias, por las particularidades de nuestro territorio, es bastante común que, bueno, pues aquellos pacientes que viven en islas no capitalinas, en Lanzarote, Fuerteventura, en La Palma, en El Hierro o en La Gomera, en función de su patología, en muchos casos tengan que trasladarse, bueno, pues a las capitales canarias para ser tratados en sus hospitales. Levi, ¿eso lo podremos erradicar a corto plazo, que los pacientes, independientemente de su patología, se puedan tratar en su propia isla? Para esto hay que hacer un abordaje integral de todo lo que es la prestación sanitaria que se da.
El territorio canario está dividido en áreas de salud, según la legislación, y cada área de salud se ha decidido que sea una isla. En cada isla hay un hospital, mejores, más dotados en las islas mayores, como La Palma, y más pequeños, como el de La Gomera o el Hierro. No se puede dotar de todas las especialidades en este tipo de hospital, porque no es efectivo. Primero, porque los profesionales que te van a tratar, si tú tienes un problema de neurocirugía o de cirugía vascular y te va a operar alguien, vamos a suponer que se pudiera poner en La Gomera, que solo ve 5 pacientes al año, tú preferirás que te opere el que ve 200, que tiene mucha más experiencia en un hospital terciario, que adquieren más habilidad y rodaje en enfermedades que son poco prevalentes, ¿no? No vamos a poner trasplante cardíaco en La Gomera ni en el Hierro, ni trasplante renal. Entonces hay que saber que hay que priorizar la asistencia sanitaria según las necesidades que hay que dar a la población. Lo que sí es muy importante y sigue fallando es la atención primaria. Si no tenemos una atención primaria potente, por mucho que demos recursos al Hospital Universitario de Canarias, que es el líder en trasplantes renales, no nos vale la pena, que son muy buenos profesionales, que hagamos muchísimo más trasplantes renales. Lo que hay es que bajar el número de diagnósticos de enfermedades que lleguen a necesitar trasplante renal, para lo cual hay que tratar muy bien la hipertensión, la diabetes, la obesidad, y eso es donde se trata, en atención primaria. Si tú operas mucho, pero resulta que te llegan cada vez más diabéticos que necesitan trasplante, nunca acabarás con la lista de espera, por mucho que interfiera luego la pandemia y la falta de recursos. Es decir, es una organización integral, y lo más que valoran luego los profesionales para poder dar esa buena atención es la estabilidad, donde en Canarias somos los peores de toda España en dar ofertas de empleo y contratos estables a los profesionales. Eso lo estábamos viendo. En definitiva y en resumen, no empezar la casa por el tejado, evidentemente. Evidentemente. ¿No? Bueno, vamos a hacer un pequeño... vamos a irnos ahora a la isla de Tenerife, porque continúa llegando gente, entre ellos, pues muchas caras conocidas de esta casa, ahí en esa unidad móvil de donación en el campus de Guajara. Nira Casanova. Buenos días, Pedro. Vamos a hacer, si te parece, balance, porque entre lo que va de mañana ya han pasado por aquí un total de 10 personas a donar. Tenemos que recordar que esta guagua que estamos viendo estará hasta las 7 de la tarde en el punto en el que nos encontramos nosotros ahora mismo, en Guajara, en el campus de Guajara, en la Universidad de La Laguna, y que el motivo principal en este Día Mundial de la Salud es que donar salva vidas. Gracias, Nira. Vamos a hacer ahora balance en Las Palmas de Gran Canaria. Allí está Alberto Fabricio. Buenas tardes, recordarles que este punto de donación va a estar durante todo el día en la calle Profesor Lozano, en el polígono industrial del Cebadal, justo delante de la sede de Televisión Canaria, hasta las 7 de la tarde, pero que también lo pueden hacer en todos los puntos fijos y móviles del Instituto Canario de Donación y Hemoterapia, porque donando sangre están donando vida. Gracias, Alberto. Vamos ya con esta última ronda de preguntas en nuestra mesa de análisis. Les voy a pedir brevedad a los cuatro, un titular sobre la situación de la salud, del sistema sanitario aquí en Canarias. Ana. Estamos desangrándonos. Adelante. Necesitamos valorar y querer mucho más a nuestros profesionales sanitarios, ¿no? Los profesionales sanitarios requieren el apoyo de las administraciones y sentirse queridos por ellos, o por lo menos defendidos, y estructurar atención primaria, atención especializada y salud pública. Abordaje integral, tanto mejorando las prestaciones que se dan, como la fidelización, captación y estabilización de los profesionales que trabajan en el Servicio Canario de Salud. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Ya saben la importancia de la salud y de nuestro sistema sanitario para todos nosotros. A esta hora, último repaso de la actualidad desde nuestra redacción. María Muñoz. Esta tarde el Pleno del Congreso ha aprobado una iniciativa propuesta por Unidas Podemos, EREC y EH Bildu para ratificar el apoyo a Sáhara Occidental y que puedan elegir así su futuro en un referéndum. También otra noticia de gran importancia es que la polémica en Madrid sobre las mascarillas sigue, y es que ahora hay un nuevo foco mediático y no es más ni menos que el juzgado de instrucción número 46
57 ha aprobado esa querella de anticorrupción contra 2 empresarios por cobrar comisiones al entregar al ayuntamiento material sanitario. Se han podido embolsar hasta más de 5 millones de euros. Y también otra noticia que nos deja el día de hoy es ese accidente triple en Tenerife Sur, en la autopista en el municipio de San Miguel, en el que se han visto implicados 3 personas. Un señor de 66 años que ha acabado en el hospital de Candelaria y otros 2 señores, uno de 44 y 45 años, ambos ingresados en el hospital de Hospitén Sur, aquí en Tenerife. Gracias, María Muñoz, por esta última hora que hemos recibido siempre en nuestro punto de redacción. En este momento ya de la tarde vamos a abrir una ventana tiempo al tiempo porque están preguntando mucho desde casa. De cara a la Semana Santa, Adrián, ¿qué tiempo va a ser? ¿Qué no va a ser? Cuéntanos la previsión. Está todo el mundo pendiente de esa previsión para la Semana Santa que empieza muy prontito, ya lo saben, a partir del próximo sábado, al menos los más afortunados seguro que van a empezar a disfrutar de esas vacaciones. Otros, según nos cuentan, tardarán un poquito más y esperarán hasta los días festivos en torno al Jueves Santo, Viernes Santo y, por supuesto, el próximo fin de semana. Menos nubes en estos próximos días y vamos a ver ya la primera pregunta que nos piden desde Tenerife para la previsión de esta Semana Santa. Esta Semana Santa me quiero ir para los cristianos y con esta porquería de tiempo no puedo, así que quiero saber qué tiempo va a ser en los cristianos. Bueno, porquería de tiempo, que nos han venido muy bien también esas lluvias, que habíamos tenido un invierno muy seco y ahora estos últimos días nos han ayudado a compensar. Pero bueno, como venimos contando aquí, en Tiempo al Tiempo, en Ponte al Día, la situación mejora sensiblemente de cara a la Semana Santa. Vamos a ver qué va a suceder en el sur de Tenerife, concretamente en los cristianos, pero extiéndalo a cualquier otro punto turístico del sur de Tenerife. Un sábado soleado, además el sábado seguramente será el día que las temperaturas toquen techo, hasta 22 grados. Al final del día, el domingo, sí veremos alguna nube más, poquita cosa, y temperaturas que no cambiarán, en torno a 22 grados. Nos roza un pequeño frente y sí que es verdad que el lunes el cielo, sobre todo de madrugada, estará un poquito más tapado y notaremos algo de descenso de temperaturas, pero ya lo ven, 20 grados, tampoco va a ser desde luego un bajón muy evidente. Por lo tanto, sur de Tenerife, arranque de Semana Santa muy estable. Vamos con más preguntas. En Semana Santa me iba a ir a la isla de La Palma, pero como estaba haciendo lluvia y todo eso, pues no sé yo cómo saldrá. Bueno, vamos a ver, que aunque llueva, no nos tiene que cortar desde luego la Semana Santa ni las ganas de disfrutar, que nuestro archipiélago es precioso también con lluvia, pero como venimos contando, no, la Semana Santa, el arranque en La Palma también, bueno, alguna diferencia respecto a Tenerife. Sí que es verdad que el sábado también un día soleado, 20 grados en puntos litorales, lógicamente en zonas altas algo más fresco. El domingo sí que llegan esas nubes, ese frente que hace unos días pensábamos que iba a ser un poquito más activo, pero que al final se ha quedado en prácticamente nada. Por lo tanto, el domingo, al final del día, solo al final del día, aportará algunas nubes a la isla de La Palma con unos 21 grados de temperatura. Y sí que es verdad que el lunes sobre todo de madrugada, podemos esperar esas 4 gotas que en La Palma poquito más avanzarán. Y eso sí, como nos roza ese frente, pues tendremos un pequeño descenso de temperaturas. Tampoco será gran cosa. Vamos con la última pregunta de otro destino de Semana Santa. Yo espero que sí, que haga buen tiempo y coger un poquito de aire y salir del estrés de esto de tanta pandemia, de tanto virus, tanto eso, que tenemos necesidad de coger algo bueno en la vida, que todo no va a ser todo malo y todo va a ser trabajar y cerrada en la casa. Pues a coger un poquito de aire, la verdad que necesitamos. Vamos a ver si nos ayuda el solito, por lo menos en el sur. Vaya falta que nos hace ese solito. Pues sí, desde luego el tiempo estable también en Gran Canaria durante este fin de semana, con temperaturas máximas que van a rondar los 23 grados. Son valores, por lo tanto, absolutamente agradables. Y como se acuerdan, el lunes llega ese frente, que es muy poco activo, pero que en cualquier caso en Gran Canaria lo sumo dejará algunas nubes, pero tampoco tendremos riesgo de lluvia. Así que ya lo ven, el arranque de Semana Santa espectacular. Y por cierto, quiero que vean también cómo van a evolucionar las nubes de cara a los próximos días, porque no solo nos fijamos en esos 3 puntos por los que ustedes nos han preguntado, sino también
ese fin de semana de tiempo estable, de tiempo soleado que vamos a tener en prácticamente todo el archipiélago. Esta es la nubosidad prevista para el viernes. Como ven, todavía al norte de las islas sí tenemos algo de nubosidad retenida por ese viento de nordeste, esos alisios, pero si se fijan a continuación en la imagen del sábado van a ver cómo los puntitos blancos pues prácticamente desaparecen. Eso nos habla de cielos mucho más despejados. El sábado sí, tomen nota el sábado, que seguramente el mejor sábado desde que empezó Ponte al Día. Y terminamos con el domingo para todo el archipiélago también mucho sol, aunque sí que empieza a asomar, se fijan en ese frente que empieza a asomar por el oeste, es el que les comentaba que al final del día, a principio del lunes, puede dejar 4 gotas en La Palma, pero en conjunto, como ven, el tiempo muy estable. Así que Wendy, Pedro, ya lo ven cómo arranca la Semana Santa, en tiempo de maravilla. Y si les adelanto un poco más, les digo que tiene buena pinta en general. Ya veremos. ¿Sabes qué, Adrián? Yo confío en ti 100% del tiempo que va a ser este fin de semana. Además, el sábado dijo, va a ser buen tiempo. Efectivamente, me fui al sur y hacía un tiempo maravilloso. Fenomenal. Así que cuenta con nosotros, que nosotros estamos pendientes a ti, al tiempo. Bueno, y nosotros vamos a estar ahora pendientes de lo que nos tengan que contar nuestros compañeros de Atlántico Noticias. Antonio Cárdenas, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Wendy, buenas tardes. Oye, me quedo con ese mensaje, Adrián, que va a ser buen tiempo para el fin de semana y a ver si se extiende también para la Semana Santa. Bueno, nosotros empezamos enseguida, después de ustedes, ya lo saben, y hoy vamos a estar muy pendientes de esa visita del presidente español Pedro Sánchez a Marruecos, donde se va a encontrar con el rey Mohamed VI. Ocurre en un día, como ustedes también han contado, en el que el Congreso acaba de decirle al PSOE, que se ha quedado solo en esa votación, que no están a favor de esos planes del Gobierno, aunque Unidas Podemos no está de acuerdo, del Gobierno para esa relación no va con Marruecos y que quieren el referéndum del Sáhara Occidental. También vamos a estar muy pendientes de ese caso de violencia vicaria que se ha producido en la Comunidad Valenciana y vamos a hablar con Sonia Bácara, que es la creadora, la que puso por primera vez ese nombre de violencia vicaria a este tipo de violencia machista que se ejerce contra las mujeres. Y vamos a estar también muy pendientes de otro tema, Wendy y Pedro, de si por fin en algún momento podrá Putin ser juzgado por crímenes de guerra. En un momento aquí, en Atlántico Noticias. Gracias, Antonio. Gracias, Estamos ya con ustedes ahí en Atlántico Noticias porque nosotros ya nos despedimos por hoy, Wendy. El relevo, sí, se nos ha pasado rápido, lo estábamos comentando, hoy el programa se nos ha pasado rápido, eso es porque los contenidos han sido buenos y esperemos que mañana mejor, que ya nos acercamos ya al final de la semana, así que bueno, a las 11 mañana en Ponte al Día. Que pasen Sean buena felices. tarde. Hasta Adiós. mañana.